Bueno, empezamos. Buenas tardes, os damos las gracias por asistir a la 26 jornada de Lupus en Cantabria y a todas las personas que nos siguen por streaming o verán en vídeo en nuestro canal YouTube Lupus Cantabria. Especialmente un beso a las personas que hubieran deseado venir y que no se encuentran bien y por eso lo verán de forma virtual. Bueno, estamos muy contentas de contar con la presencia de la Directora General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, María Isabel de Frutos Iglesias, que viene en representación del Consejero de Salud, así como la Alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz. Contamos también con la presencia de Monse Sánchez Agustino, farmacéutica que ha participado en la organización de esta jornada y es directora regional de acceso al mercado y relaciones institucionales para el norte de España del laboratorio Otsuka, que también ha colaborado económicamente. Bueno, también quiero agradecer la asistencia a la concejala de Servicios Sociales, Familia y Salud, Autonomía y Personal e Igualdad, doña Zulema Gancedo González. Bueno, damos gracias a los ponentes, por supuesto, y a la farmacéutica, a la ponente, la doctora Vanessa Calvo, y a la farmacéutica Flora Pérez, que disertarán sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, que es un factor fundamental en cualquier enfermedad autoinmune y crónica. Bueno, y por supuesto doy la bienvenida a todas las personas afectadas por esta enfermedad o sus familiares que siguen apostando, estos enfermos, por seguir aprendiendo y llevando adelante su vida con el lupus. Constatamos con optimismo cómo progresa la ciencia. Cada vez hay nuevas medicinas en el mercado, más ensayos clínicos y mucha investigación sobre el lupus. Pero nosotras no nos conformamos con las soluciones farmacéuticas para mitigar los síntomas. Reivindicamos el derecho a un mayor bienestar, a aumentar los servicios de salud mental que hoy por hoy son muy escasos, que nos ayuden a mitigar la ansiedad y la tristeza que acompañan una enfermedad crónica. Reclamamos el derecho a la inclusión laboral, con la protección social y jurídica que ampare a las personas con tratamientos crónicos, pero que no se conforman con ver la vida desde una ventana. Solicitamos que las cremas de protección solar no sean consideradas un cosmético, ya que forman parte del tratamiento básico de todas las personas que tenemos esta enfermedad. Si es un hábito muy significativo para prevenir brotes, deberían considerar que para nosotros es una medicina. Consideramos que es necesario ampliar la información y cuidado de la salud reproductiva. Sabemos que esta enfermedad afecta especialmente a gente joven, en edad fértil, con muchas ilusiones con respecto a la maternidad. Y también que por motivos del tratamiento o de la enfermedad, también hay épocas de la vida que tienen que tomar un tratamiento anticonceptivo. Bueno, en primer lugar, daré la palabra a la alcaldesa, no por cuestión de protocolo, sino porque tiene una agenda muy apretada y se deberá marchar rápidamente. Luego hablará doña Monse Sánchez Agustino, que nos presentará la nueva guía que hay para pacientes con nefritis lúpica, publicada recientemente. Y finalmente inaugurará la jornada María Isabel de Frutos Iglesias. Pues muy buenas tardes y efectivamente puedo estar poco tiempo, pero no quería dejar de estar porque llevo mucho tiempo en el ayuntamiento y yo creo que siempre os he acompañado a todas las jornadas, a todas las actividades que hacéis y además, bueno, pues esos manifiestos que también apoyamos en el ayuntamiento, y el estar hoy Zulema y yo aquí pues es fruto de ese apoyo y además de ese compromiso que debemos de tener las instituciones pues con las asociaciones que trabajan y que luchan por mejorar el día a día, en este caso de los santanderinos, de los cántabros y de quienes sufrís esa enfermedad. No solamente de las personas que sufren o padecen la enfermedad, sino también de las familias. Y no solamente sobre exactamente la parte del cuerpo que está afectada, sino, como muy bien decían también
del ánimo, de la salud mental, de cómo decirlo, si me atrevo a decirlo, primero lo oculto, si espero a que se me note o mejor abiertamente para que la gente me ayude. Yo creo que como sociedad y como ayuntamiento debemos de ayudar a todas esas cosas porque estrictamente en materia de salud pues no tenemos competencias, que para eso tenemos aquí a la representante del Gobierno de Cantabria. Y luego también porque cómo no premiar estas jornadas en donde difundís, dais a conocer y preparáis también con mayor conocimiento y con el apoyo pues, de los laboratorios y de los maravillosos ponentes. Así que esa es la razón de que estemos. Mostraros que estamos a la vuestro, que os seguiremos apoyando en todas las actividades, que la salud es algo que es lo primero que nos preocupa a todos los ciudadanos y que a veces cuando nos falta es cuando más echamos de menos pues que no lo hemos valorado cuando estamos bien. Así que haya mucha investigación, que haya mucha detección precoz, que sepáis difundir, que sepamos entre todos saber detectar cuándo alguien puede tener lupus para que inmediatamente vaya al médico y ese tratamiento, cuando la enfermedad esté incipiente, se puede hacer, que se controle, que se siga con la investigación y también pues valorar y premiar a los maravillosos profesionales que tenemos. Tenemos pues, un servicio cántabro de salud muy bueno, tenemos una salud, una sanidad que de verdad y unas instalaciones y unos hospitales que merecen la pena también que trabajemos para que siga así, para que se sigan los profesionales médicos sanitarios reconocidos y sobre todo para que nos sigan cuidando y curando, pero también previniendo, porque en muchas ocasiones el prevenir que no llegue la enfermedad es mucho, cuando llega que se haya investigado y que se acierte con el tratamiento porque sea pues una detención precoz es mucho también, y una vez se tiene, que nos sintamos acompañados, que nos sintamos entendidos por la sociedad y que no tengamos que sentirnos, pues a veces, eso, pues hoy no salgo porque estoy un poco peor, no salgo porque me ayudan también el contarlo y el difundirlo. Así que esa labor que hacéis desde la asociación pues es maravillosa y ya muchos años, con lo cual ha habido ya muchas charlas, mucha formación en la que habéis beneficiado a mucha gente. Y efectivamente, pues aunque Zulema se queda un ratito más, pues yo tengo otras actividades. Me hubiese encantado quedarme, pero hoy se presenta un libro de una madre cuyo niño pues, falleció en Santander en un accidente, ha creado una fundación y presenta el libro ahora en La Marga, y creo que también tengo que estar, pues lo mismo que estoy aquí, dando ese apoyo institucional. Así que mi apoyo se queda Zulema para trasladároslo. Gracias a todos, a los componentes de mesa, a quienes nos están viendo efectivamente porque hoy no tienen buen día o porque no hace un día agradable y se han quedado en casa, pero igualmente por streaming nos están viendo, y que sea muy fructífera, que aprendáis mucho y que avancemos mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, salgo porque no. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No me gusta utilizar lo de todos y todas, pero es que es verdad que esta es una patología que afecta en un 85% a nosotras, las mujeres, y es la mayoría de las que estamos aquí hoy, ¿no? Incluso nuestras ponentes también son mujeres. No ha sido muy al azar, la verdad, pero yo quería transmitiros que desde la compañía a la que pertenezco, que se llama Osuka, es una compañía farmacéutica, nos dedicamos a dar soluciones a necesidades no cubiertas. Es una empresa que no va buscando soluciones a enfermedades que nos vayan a producir muchos royalties, ¿no? Sino que la padecen muy pocas personas, ¿no? Como también pasa con el lupus, ¿no? Es la primera vez que nos metemos en el mundo de la inmunosupresión. Yo estoy muy contenta, muy halagada por estar hoy con vosotros, pero también por estar aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo de vuestra patología, ¿no? Es verdad que el producto que nosotros vamos a sacar al mercado el próximo día 1 de diciembre es para la nefritis lúpica, pero es una de las consecuencias más graves que algunas de vosotras podéis tener, y algunos incluso, y algunas debutáis con este efecto adverso, ¿no? De la patología. Es por ello que nosotros nos hemos focalizado en sacar un fármaco para la nefritis lúpica, que es precisamente una necesidad no cubierta, porque hasta ahora no había muchos medicamentos para tratarla.
Pero también lo que sí que os quería decir, que luego las dos ponentes, la doctora Calvo y la doctora López, profundizarán mucho más en la adherencia al tratamiento. Sí que es interesante decir desde los laboratorios farmacéuticos, yo soy además también farmacéutica, que cuando nosotros investigamos moléculas, en los ensayos clínicos se nos dice ya cómo ha de ser la posología de cada uno de los medicamentos y se tiene que tomar en esas dosis y en el periodo de tiempo que se nos especifica ahí. Cualquier cambio que hagamos los pacientes en no tomarnos una dosis, en posponerla, en no tomarlo adecuadamente, pues con comidas, sin comidas, todo eso hace que lo que nosotros en los ensayos clínicos determinamos no se vaya a cumplir, porque lo que estudiamos nos dice que ha de tomarse de esta manera. Y el no ser adherentes lo que hace es que vaya en perjuicio de los pacientes, es decir, que las enfermedades pues no mejoren o no se curen, porque hay fármacos que afortunadamente curan, ¿no? Este no es el caso, ¿no? Esto lo que hace es mejorar, ¿no?, la patología, pero es muy importante que respetéis al máximo la posología y lo que os dicen vuestros clínicos, porque si no, los medicamentos no van a ser efectivos. La eficacia y la seguridad que mide un ensayo clínico te dice cómo lo tienes que tomar y qué cantidad tomar. Entonces, si eso lo cambiáis, no vais a poder tener la misma efectividad, ¿de acuerdo? Por otro lado, Otsuka ha querido participar en la elaboración de una guía sobre nefritis lúpica con la cátedra de la Universidad de Granada, en la que hemos sponsorizado esta guía para pacientes, que luego vais a tener la posibilidad de tener algunos originales, aquellas personas que padezcáis la nefritis lúpica. No hay para todo el mundo, entonces hasta que no hagamos una nueva edición, ahora lo que sí os pediríamos es que la que acceda a ella sea porque la necesita. Pero hemos creado también este tarjetón que tiene un código QR que cualquiera de vosotros os podéis descargar y tenerlo en PDF en vuestras plataformas, en un ordenador, en un teléfono, con lo cual al final la guía va a llegar a todo el mundo. Y nada más, simplemente que muchas gracias, me siento muy halagada de estar aquí participando en esta reunión y espero que sea todo un éxito. Yo creo que vais a salir todos de aquí muy convencidos, es que tenéis que ser adherentes a los tratamientos, ya lo veréis. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a la Consejería de Salud para estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias en nombre del consejero, don César Pascual Fernández, y gracias también en mi nombre porque tengo que reconocer que la adherencia a los tratamientos es uno de las preocupaciones que desde Salud Pública también nos planteamos, porque efectivamente, como nos acaban de decir, un tratamiento que no se cumple, pues es un tratamiento que posiblemente pueda ser un fracaso. Entonces, es muy, muy importante que sepamos que los tratamientos que tienen gran interés cuando también se hace una administración y un cumplimiento de las indicaciones de esos tratamientos adecuados. Yo cuando me planteaba venir hoy aquí con ustedes, pues sabía que de lupus saben mucho, pero muchísimo ya. Pero sí me parecía interesante puntualizar una serie de cosas. Es verdad que el lupus es una enfermedad muy peculiar porque tenemos una situación en la que no conocemos cuál es la causa, que hay algunas enfermedades que perfectamente puedes identificar cuál es la causa. Aquí tienes que moverte en un ámbito un poco dudoso, no sabes, bueno, el componente genético, el componente adquirido. A veces las enfermedades se producen y se manifiestan de una forma continuada, a veces en brotes, a veces son procesos largos, a veces son procesos cortos. La sintomatología a veces es muy confusa también, porque son síntomas a veces que pueden confundirse con otro tipo de procesos. Entonces no tienen una característica típica como algunas enfermedades que conoces y dices que esto es lo que se encuentra siempre. Aquí no siempre se encuentra, con lo cual estamos ante una situación que nos puede costar hacer un diagnóstico certero, con lo cual a veces se prolongan las situaciones de angustia y de preocupación de los pacientes. Y esto yo creo que es un tema muy importante y que yo creo que la gente que conoce el lupus tiene que reconocerles que a veces supone un periodo de sufrimiento importante
y que, aunque tampoco tiene un tratamiento efectivo que sabemos que va a curar el lupus, sí que tenemos que basar nuestra esperanza en los tratamientos que son tratamientos sintomáticos muchas veces y que nos ayudan a tener un mejor estado y nivel de calidad de vida. Eso es muy importante. Yo quería comentar con ustedes que, revisando un poco pues alguna publicación de epidemiólogos que recientemente se han atrevido a decir algo que a mí me impactó. Ellos decían: 1/3 de los pacientes, sobre todo pacientes que tienen tratamientos de enfermedades crónicas, cumplen exactamente con el tratamiento. Bien, eso está bien. Pero hay 1/3 de pacientes que o lo cumplen de forma irregular o de forma incompleta. Y hay 1/3 de pacientes crónicos que es que no toman el tratamiento. Entonces, a mí esto me parece como muy serio, ¿no? Que a veces damos por hecho que el fracaso de los tratamientos, y es que tampoco somos buenos cumplidores de ese tratamiento. Entonces, eso yo creo que debe ser un poco la primera reflexión a tener en cuenta. Del tema de la adherencia, precisamente la OMS ya hablaba hace tiempo y decía: la adherencia es un factor importante precisamente para eso. Y quiere decir, que nos lo explicará después mucho mejor Flora, que la adherencia supone tomar la medicación adecuada durante el tiempo adecuado y de la forma adecuada. Eso es lo que quiere decir la adherencia. Y cuando tengamos eso cumplido perfectamente, entonces podremos decir y incluirnos en ese 1/3 que nos decían los epidemiólogos que era de personas cumplidoras. La adherencia, yo comprendo que depende de muchos factores. Para conseguir una buena adherencia, yo diría que hay como 4 factores fundamentales a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la posición del paciente. El paciente, pieza fundamental. Pero también tenemos que tener en cuenta la actitud del médico. Es muy importante defender y garantizar la buena relación médico-paciente. Un paciente debe tener confianza con su médico para decirle, cuando le plantea un tratamiento, pues es que no tengo yo mucha esperanza o es que no me lo voy a tomar. Porque es que hay gente que ya según va, dice: bueno, yo es que esto ya no sé si me lo voy a tomar. O decirle: sí, me lo estoy tomando, pero además me estoy tomando más cosas. Y el médico tiene que tener toda esa información y el médico tiene que darle esa facilidad para que el paciente se sienta también, bueno, pues con esa empatía y buena relación entre ambos. Muy importante, las empresas farmacéuticas. Yo siempre las tengo en consideración y en buena consideración. Yo creo que la administración, que sería un poco la cuarta pata, y las empresas farmacéuticas deben encontrarse en el camino, porque nuestro objetivo es el mismo, es proteger y cuidar a los pacientes. Entonces, esa idea que a veces ha habido de que las empresas farmacéuticas se mueven por un sitio y la administración por otro, eso no es ni operativo, ni positivo, ni útil. Tenemos que trabajar de la mano y a mí me parece muy interesante que una empresa farmacéutica esté hoy colaborando y ayudando para que estas jornadas difundan a pacientes y a población un poco cuál es la situación de una enfermedad preocupante y que yo creo que todos tenemos un gran interés en ver cómo avanzan efectivamente los procesos de investigación y ver si conseguimos pues, los mayores logros para que estos pacientes que sufren la enfermedad tengan una situación que no sea compleja y que sea bastante llevadera. Sí que es verdad que en las relaciones médico-paciente a veces yo creo que no se favorecen pues por la situación actual, que las consultas todos sabemos que están muy llenas, que están que están las listas de espera, pero yo creo que esas barreras que a veces nos pueden parecer y suponer que pueden ser un inconveniente, yo estoy convencida de que hay algún médico que yo conozco y estoy convencida de que eso que pueden parecer barreras tampoco son tan barreras, porque en realidad los médicos que quieren lo mismo que los pacientes y los mismos que estamos en la administración y lo mismo que están en las empresas farmacéuticas, lo que quieren es eso, una cercanía y una proximidad entre todos estos
personajes que yo he estado contando. Es importante, y yo durante estos años de legislatura voy a insistir en pedir a los pacientes una corresponsabilidad en todos los temas que tienen que ver con la salud. Yo creo que tenemos un papel importante en la administración, pero yo voy a pedir, y lo pido hoy, aquí, en esta jornada del lupus, y lo pediré cuando hagamos una campaña de, no sé, pues de cribados de enfermedades de cáncer o de cribados neonatales. Yo siempre voy a pedir una colaboración de los profesionales y de los pacientes. Los pacientes no podemos ir al médico pensando que eso nos lo van a curar. Tenemos que ser muy proactivos y tenemos que mirar por nuestra salud también y tenemos que ser cumplidores de muchos aspectos. Y la corresponsabilidad es un término que yo creo que tenemos que meternos todos muy dentro de la cabeza. Las asociaciones de pacientes deben promover efectivamente un mayor conocimiento de la enfermedad, como se hace hoy aquí, adoptando unos buenos hábitos de vida y procurar que este tratamiento y este conocimiento de la enfermedad suponga al final una cohesión social y de la ciudadanía. Y en este sentido yo tengo que felicitar a ALDEC y quiero felicitar a su presidenta, porque yo creo que llegar a hacer las 26ª jornadas, o sea, es un logro con lo que hemos pasado de pandemias y de todo lo demás. Con lo cual, de verdad que mi felicitación más sincera por poder llegar a estas alturas. Y efectivamente, después de este merecidísimo aplauso, ya sin más, quiero dar por inaugurada la jornada de hoy. Yo tengo la suerte de poderme quedar, con lo cual me voy a poner ahí en eso con ustedes. Seguramente voy a aprender mucho y que sepan que me ha agradado un montón pasar este rato con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la felicitación, pero la felicitación, como cualquier asociación, siempre es fruto del trabajo voluntario de mucha gente y de la fidelidad de nuestros socios, que nos ayudan a tirar para adelante. Yo también voy a aprovechar que se me había olvidado leer una de las reivindicaciones que tenía preparadas, y ya que está usted, para que la pueda transmitir al consejero de Salud, y también aquí que hay una representante de Servicio de Reumatología. Consideramos que deberían incorporar en el Servicio de Reumatología el perfil de una profesional de enfermería especializado en enfermedades autoinmunes, que es verdad que hay pocos médicos y poco tiempo, pero que esta persona podía responder, aunque sea por teléfono, las dudas, preocupaciones y los miedos que provocan cuando hay nuevos síntomas o con los tratamientos nuevos. Entonces creo que sería importante reivindicar esta figura que podría ayudar como lo hay en el servicio de diabetes o otros servicios, ¿no? Y bueno, y antes de todo esto tengo que hacer unos comentarios. Como ha comentado Monse, la guía tenemos poca, lo queremos solo especialmente que lo podáis coger la gente profesional de salud y los pacientes que tengan nefritis lúpica. También disponemos del tríptico de Cohorte Cantabria para animar a todas las personas de 40 a 70 años a participar en este ambicioso proyecto. Es una oportunidad para que toda la sociedad contribuya al desarrollo de la ciencia en Cantabria. También, quiero agradecer aquí al Laboratorio Locare, que nos ha donado cremas y cápsulas de protección solar, que ya sabéis que es uno de nuestros tratamientos básicos. Y y también encontraréis, cuando salgáis a la salida, la posibilidad de hacer un donativo o comprar lotería de Navidad de ALDEC. Y ahora, les voy a pedir a los técnicos que suban, antes de que suban los ponentes, quiero que veamos todos un vídeo sobre el lupus. Un día más su aullido retumba en mi cabeza. Todo me cuesta, todo me duele, todo me pesa.
Y mientras sus ojos cada día brillan con más fuerza, va allá donde voy, a veces sigiloso, otras cruel. Y aunque no sé quién es, siempre me confirma que estoy con él. Solo sé que dueles, pero nadie me dice quién eres. Así que eras tú. Por fin te pongo rostro. Dicen que tenemos que llevarnos bien, Lupus. Al menos ya te conozco. Las dentelladas también son las miradas, afilados colmillos que se clavan. El lobo solo me quiere para él. El enemigo duerme conmigo. Es el compañero más fiel. Mi familia está conmigo. Comprenden que me acompañas y me ayudan, te apartan. Está tranquilo. Estoy tranquila. Ahora sé que hay otros, pero este es el mío. Y esos ojos que aún me miran me hacen verme y ser quien soy. En su mirada ahora noto su abrazo, la de un compañero de vida que da calor y dice adiós al rechazo. Hay un lobo entre nosotros. Este es el mío, pero hay otros 96.000 casos de lupus en España. Una enfermedad desconocida y sigilosa, como un lobo. Pero si lo conoces bien, se puede convivir con él. Un En primer lugar, va a hablar la doctora Perdón. Vanessa Calvo del Río, reumatóloga del Hospital Marqués de Valdesilla, y voy a leer un resumido currículum de ella. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Valladolid, licenciada en Medicina por la Universidad de Cantabria, especialista en reumatología del servicio del Hospital Marqués de Valdesilla, como hemos dicho, doctora en Medicina por la Universidad de Cantabria, adjunta del hospital, y es la responsable de la unidad de vasculitis de vaso pequeño y desempeña parte de su labor asistencial como corresponsable en la consulta de afectación renal en enfermedades autoinmunes. Primera autora o coautora de varias publicaciones en revistas internacionales y más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por tu presentación, Lourdes. Bueno, muchos ya me conocéis, yo soy Vanessa Calvo, soy reumatóloga de aquí del hospital. Desde hace un poquito más de un año trabajo junto con el doctor Luis Martín en la consulta de nefritis lúpica y bueno, sí que me gustaría agradecer una vez más a Lourdes que me haya invitado a estas jornadas. A mí me encanta participar en jornadas de pacientes porque siempre he dicho que creo que es una forma de compartir tiempo fuera de la consulta hospitalaria, ¿no? Que a veces sí que es verdad lo que se ha comentado antes, o sea, nosotros intentamos tratar a los pacientes lo mejor que podemos, pero es verdad que muchas veces el tiempo es muy limitado dentro de la consulta, entonces yo creo que estas jornadas están muy bien, bueno, pues para resolver dudas y para vernos un poquito fuera del ámbito hospitalario, ¿vale? Esta tarde de lo que vamos a hablar es un poquito de la importancia de la adherencia terapéutica. Yo os contaré un poco la parte clínica y después Flora os hablará un poco más de la parte farmacéutica. Estos son mis conflictos de interés que me gusta ponerlos siempre, aunque para esta charla evidentemente no aplican para nada. Tengo muchos, no sé, voy a tener que hacer 2 columnas en la siguiente charla. Y bueno, esto es un poquito el índice que vamos a seguir a lo largo de la charla, ¿vale? Primero vamos a hacer una pequeña introducción, aunque esto ya lo sabéis, para ponernos un poquito en situación sobre qué es el lupus. El lupus sabéis que es una enfermedad autoinmune, que es multisistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que puede afectar a casi cualquier órgano del cuerpo y que sabemos que es una enfermedad crónica, es decir, es para siempre, no se cura. No tenemos tratamientos curativos, pero sí que es verdad que tenemos muchos tratamientos que lo que nos permiten es hacer que la enfermedad entre en remisión, es decir, que se duerma, o sea, que los pacientes con lupus, y esto es una cosa que siempre cuento en mi consulta, el lupus es una enfermedad, pero los pacientes con lupus no tienen que sentirse pacientes enfermos, ¿vale? O sea, son pacientes que tienen lupus, pero no son enfermos, o por lo menos es un poquito lo que intentamos con los tratamientos. Sabemos que es una enfermedad en la que están implicados múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, que lo que hacen es como producir una serie de alteraciones en nuestro sistema inmunológico y esas alteraciones lo que hacen es dañar los tejidos de nuestros órganos. Sabemos que es una de las enfermedades en las que más anormalidades inmunológicas hay, es decir, este sistema inmunológico que se vuelve un poco loco lo que hace es
como generar anticuerpos que en vez de defendernos de las agresiones externas, lo que van a hacer es atacar a nuestros propios tejidos, ¿vale? Las características clínicas sabéis que son muy variables, o sea, hay pacientes que tienen lupus muy leves y pacientes que tienen lupus graves que pueden ser potencialmente mortales, y el diagnóstico sabemos que no se basa en una única cosa ni en una única prueba, ¿vale? Es un conjunto de hallazgos clínicos, de hallazgos analíticos, de datos de anatomía patológica cuando los podemos tener y, evidentemente, de excluir otros diagnósticos alternativos, otras enfermedades que muchas veces pueden simular un lupus. Sabemos que la sintomatología en los pacientes con lupus puede ser muy variable. Los síntomas más frecuentes son las manifestaciones articulares, seguidos de la afectación cutánea, de la sintomatología no específica, es decir, la astenia, el cansancio, la pérdida de peso, un poquito el malestar general. Y la cuarta, la afectación renal, que a mí siempre me gusta destacarla, porque aunque es verdad que no es una afectación muy frecuente, muchas veces es la que va a marcar el pronóstico de la enfermedad, ¿vale? Es una de las afectaciones que pueden ser potencialmente más graves. Estos son los últimos criterios EULAR-ACR para la clasificación de lupus. Como bien pone ahí, no son criterios diagnósticos, simplemente son criterios de clasificación, y en estos criterios sí que nos dicen que todos los pacientes deben tener los famosos ANAS, que habréis oído hablar de ellos muchísimas veces, deben ser positivos, ¿vale? Esto es un poquito como diagnosticamos nosotros el lupus, ¿vale? Es un compendio de manifestaciones clínicas y de pruebas de laboratorio, como he dicho antes, anatomía patológica siempre y cuando podamos disponer de ella, y evidentemente excluir otro tipo de enfermedades que pueden simularlos. Todo este es el arsenal terapéutico del que disponemos a día de hoy en el lupus, que aunque es verdad que cada vez es más y afortunadamente cada vez tenemos más fármacos, aún así hay muchas veces que estos fármacos todavía no son suficientes. Se ha demostrado que hay muchos tratamientos, todos estos son los ensayos clínicos que tenemos a día de hoy activos o que vamos a tener aquí en Valdecilla, es decir, afortunadamente el lupus es una enfermedad en la que los laboratorios siguen investigando, o sea que todo lo que tenemos igual a veces no es suficiente, pero van a llegar muchos más fármacos, pero sabemos aún así que en los pacientes con lupus todavía existen muchas necesidades no cubiertas, ¿vale? Esto es un estudio que fue presentado el año pasado en un congreso europeo de lupus, y según este estudio la mortalidad en los pacientes con lupus se multiplica por 7 en relación con la población general, y la esperanza de vida puede disminuir hasta 12 años, ¿vale? Probablemente os llame mucho la atención porque son números que suenan mucho, pero es que esto hace unos años era todavía muchísimo peor, con lo cual es verdad que aunque son datos que todavía parecen muy alarmantes, a lo largo de los años hemos ido mejorando y hemos mejorado bastante. Afortunadamente también ha habido un poquito, esto os lo cuento un poco por ponernos en situación, ¿vale? Ha habido un poco un cambio en el paradigma terapéutico en el manejo del lupus. O sea, hemos pasado como de un abordaje tradicional en el que únicamente nos importaba el control de los síntomas, es decir, venía un paciente con afectación cutánea, tratábamos la afectación cutánea. Venía un paciente con afectación renal, tratábamos su afectación renal. Esto era un abordaje tradicional. La estrategia ahora es esta, es una estrategia treat to target, ¿vale? El treat to target es tratar teniendo un objetivo terapéutico, es decir, nuestro objetivo terapéutico en el lupus siempre es la remisión de la enfermedad, siempre, o sea, no es controlar solo un síntoma, o sea, es controlar al paciente en sí, es un abordaje mucho más personalizado, ¿vale? Antiguamente, en el abordaje tradicional, lo único que nos importaba era el control de los síntomas. Ahora miramos más a futuro, o sea, queremos controlar la sintomatología del paciente, pero también prevenir el daño orgánico, ¿vale? El daño orgánico es una cosa de la que se está hablando mucho en los últimos años porque se ha visto que muchos pacientes con lupus que han sido infratratados, el problema que tenemos es que a largo plazo han tenido muchas secuelas. Entonces, eso es lo que intentamos prevenir cuando tenemos a un paciente con lupus en la consulta. O sea, no solamente tratar en el momento actual, sino también prevenir el daño que podáis tener a largo plazo, ¿vale? Y esto, antes de pasar a hablar de la adherencia terapéutica, es para que veáis un poquitín cómo está la situación. O sea, nosotros prescribimos del 100% de medicamentos que prescribimos, la gente que realmente toma el tratamiento bien y de forma continuada es menos de la mitad. O sea, yo creo que esto es un poco corresponsabilidad tanto nuestra como vuestra. Es decir, aquí todos nos tenemos que hacer corresponsables de tener una buena adherencia terapéutica. Esto es lo que más nos importa, ¿vale? ¿Y qué es la adherencia terapéutica? Pues bueno, nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con lupus nos enfrentamos, como hemos dicho antes, a muchos retos, ¿vale? A hacer un diagnóstico temprano, a elegir un buen tratamiento, a estar al día, hablo a nivel médico de los nuevos tratamientos que van surgiendo, a tratar a los pacientes en el embarazo, a estar atentos a todas sus comorbilidades y algo más que cada vez creo que estamos más pendientes es de la adherencia terapéutica. ¿Qué es la adherencia terapéutica? Pues según la OMS la define, como veis en la diapositiva, como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas por el profesional sanitario. Es decir, adherencia terapéutica no es yo me tengo que tomar una pastilla en el desayuno y una pastilla en la cena. Adherencia terapéutica es
Me tomo las pastillas, me las tomo todos los días, me las tomo durante todo el tiempo que mi médico me ha dicho y hago todas las modificaciones del estilo de vida que sean necesarias para que ese tratamiento funcione. Es decir, bajo de peso, dejo de fumar, pues todas las recomendaciones que hacemos en la consulta. O sea, no solo tomar el medicamento y tomarlo bien, sino también modificar el estilo de vida para que ese medicamento sea efectivo, ¿vale? Como se ha comentado antes, es un importante problema de salud pública porque esto nos afecta a todos. Y la falta de adherencia se ha visto que cada vez es un problema más prevalente, que sabemos que está asociado a que los pacientes cada vez son más pluripatológicos y cada vez tienen que tomar más medicaciones. Y yo entiendo que no es lo mismo tomar 2 pastillas al día que tomar 25, porque a veces se hace difícil, pero que todo esto siempre tenéis que tener en cuenta que va a tener importantes consecuencias, tanto para vosotros como a nivel de salud pública como a nivel económico. Sabemos que en la adherencia, esto simplemente es una diapositiva que os la pongo para que veáis que en la adherencia terapéutica influyen muchas cosas, ¿vale? Pero que lo más importante es el paciente, la familia, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y muchas veces las administraciones. Aquí lo que podéis ver es un poquito cómo es el cumplimiento terapéutico en función de los grupos de edad. Y claramente la gente joven es la que menos adherente es. ¿Por qué? Yo creo que esto es por muchas razones. Porque por un lado, la gente joven a veces es muy difícil asumir que tiene una enfermedad, ¿vale? Yo creo que a medida que uno se va haciendo mayor, pues asumes que cuando tengas ciertos años alguna enfermedad vas a tener, pero siendo joven es muy difícil. Y no nos olvidemos que el lupus afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, ¿vale? Y también entiendo que es verdad que a la gente joven pues le cuesta mucho más tomar la medicación. Todos estos son los factores que pueden influir en la falta de adherencia, ¿vale? Por un lado, el propio tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces hay tratamientos pues, o que son muchas pastillas, o que tienes que tomarlo un día sí, 2 no, entonces al final se te olvida. O sea que al final el régimen terapéutico es importante. Tratamientos crónicos. También es mucho más difícil, no es lo mismo ir al médico y que te diga, bueno, pues tienes una infección respiratoria y te tomas un antibiótico durante una semana, que te diga, porque esto muchas veces lo vemos en la consulta, ¿y cuánto tiempo voy a tener que tomar yo esto? Pues es que muchas veces no lo podemos decir porque cada paciente es un mundo y cada enfermedad es un mundo diferente. Y la misma enfermedad en 2 pacientes diferentes es totalmente diferente. Entonces, ¿cuánto tiempo? Esto siempre es, yo siempre digo, pues a largo plazo y ya veremos si en algún momento lo podemos quitar. ¿Cuándo es mucho más difícil tomarlo? Si la medicación provoca efectos adversos. No es lo mismo que yo me tome una pastilla y no noto ningún efecto adverso, que me tome una pastilla y que si se me cae el pelo, estoy más cansada, doy náuseas, pues hombre, siempre es un poquito más complejo. Factores que dependen también del paciente. Muchas veces es verdad que tener poco conocimiento de la enfermedad, de la gravedad de la misma, hace que los pacientes sean más incumplidores. Hay muchas veces que en la consulta, pues con las prisas, escribes en un papel, tome usted esto y vuelva dentro de 6 meses. No, hombre, no. Cuénteme usted qué efectos puedo tener, cómo me lo tengo que tomar, cuándo lo tengo que dejar de tomar y si tengo algún problema le puedo llamar o no le puedo llamar. O sea, yo creo que el momento en la consulta, cuando iniciamos un tratamiento, a mí me parece muy importante explicar bien al paciente y resolver dudas, porque es el momento. O muchos pacientes, por ejemplo, que se niegan a tomar la medicación. O sea, yo tengo muchos pacientes que directamente te lo dicen, no me pongas nada porque es que no me lo voy a tomar. Pues como yo siempre digo, cada uno es libre y asume las consecuencias, sabiendo, o sea, siendo conscientes de las consecuencias que uno puede tener si no toma la medicación, cada uno evidentemente es libre de hacer lo que considere oportuno. Problemas a nivel del sistema sanitario, pues falta de una adecuada relación médico-paciente. Insisto, por lo mismo, muchas veces por falta de tiempo, pero yo creo que aquí los que sois pacientes míos sabéis que yo normalmente en la consulta siempre intento resolver todas las dudas, que cuando me llamáis por teléfono a veces no respondo de forma inmediata, pero que cuando tengo tiempo intento llamaros para resolver dudas porque me parece importante. O sea, me parece muy importante que los pacientes confiéis en los profesionales sanitarios porque creo que es la única forma de que la enfermedad pueda ir bien y sobre todo que aceptéis tomar los tratamientos. Factores socioeconómicos, bueno, pues falta de apoyo familiar, gente que no va a las consultas y demás. Y luego la enfermedad, y este dato sí me parece muy importante, la ausencia de síntomas. No es lo mismo que yo tenga una enfermedad que me da una sintomatología y que siento una necesidad de tomarme un tratamiento que me digan que tengo una enfermedad y estoy estupendamente, entonces, ¿por qué me voy a tener que tomar el tratamiento, no? Si yo no noto nada. ¿Por qué es importante la adherencia terapéutica? Bueno, pues porque se ha visto que la adherencia al tratamiento hace que el tratamiento sea menos eficaz, porque se ha visto que los pacientes que toman mal el tratamiento presentan un mayor número de recaídas o de brotes de la enfermedad. No solamente presentan recaídas, sino que la enfermedad muchas veces actúa de forma silente. Entonces, sigue habiendo una progresión del daño y sigue habiendo complicaciones derivadas de la enfermedad y porque supone un aumento de los costes para el sistema sanitario. Se ha demostrado también que una de las causas más frecuentes de brote de cualquier enfermedad es el abandono de la medicación
y que efectivamente los pacientes que no son cumplidores tienen mucho más riesgo de tener brotes de la enfermedad. Este es un estudio que se hizo está publicado este año, incluye 660 pacientes con lupus y lo que hacen es ver a aquellos pacientes que no son cumplidores, y lo que se ve es que aquellos pacientes que no son cumplidores, que se estima que es un 7%, que me parece bastante elevado, tienen más brotes de lupus, tienen más daño orgánico y se ve también que la mortalidad en los siguientes 5 años es mayor. O sea que aquí, y este estudio, como os digo, está publicado hace muy poquito, se demuestra la importancia de tener una adecuada adherencia terapéutica. Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea de Reumatología, que las han publicado hace menos de un mes, en las que, como veis, en esta, una cosa que tienen muy clara todas las guías terapéuticas sobre lupus es la hidroxicloroquina, el famoso Dolquine, que seguro que casi todos los que estáis aquí o lo tomáis actualmente o lo habéis tomado. Todas las guías insisten en que todos los pacientes con lupus deben tomar Dolquine, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación. ¿Por qué? Por todos estos motivos. Porque se ha visto que disminuye la actividad de la enfermedad, disminuye los brotes, disminuye el daño orgánico, permite disminuir la dosis de glucocorticoides, que muchos pacientes con lupus son dependientes de los glucocorticoides. Bueno, pues este fármaco nos va a permitir disminuir la dosis, disminuye la mortalidad, disminuye complicaciones como trombosis o como infecciones, disminuye el riesgo cardiovascular, es decir, que parece que un fármaco que es como tan simple, ¿no?, y que llevamos utilizando tantos años, pues para que veáis la importancia de ser buenos cumplidores, porque puede prevenir todas estas cosas. Este es otro estudio también de un grupo español, este ha sido publicado en 2018, que lo que hacen es, también en 72 pacientes con lupus, los dividen en 2 grupos, los que son adherentes y los que no son adherentes. Entonces, ellos los que ven es que en aquellos pacientes que no son adherentes normalmente suelen tener un nivel educativo más bajo, en cuanto a la situación laboral, pues suelen ser pacientes que con mayor frecuencia suelen estar en paro. El estado civil, que a mí esto me llama la atención y no entiendo el por qué, son menos cumplidores los que están casados o los que están en pareja, cuando siempre decimos que el apoyo familiar es importante. Entonces, a mí este es un dato que me ha llamado poderosamente la atención porque no entiendo muy bien el por qué. Lo único que he pensado es que, bueno, pues he pensado, mujeres casadas, madres trabajadoras, estrés, se les olvidan las pastillas. O sea, es la única explicación que le puedo dar. Se ha visto que pacientes consumidores de alcohol o fumadores también son menos adherentes, y luego también lo que llamaba mucho la atención es que se veía que dentro de los pacientes que eran adherentes, aquellos que habían tenido un brote grave eran más cumplidores. Es decir, yo creo que los pacientes que han tenido un brote grave, que han requerido un ingreso hospitalario o un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, son mucho más cumplidores porque, bueno, pues yo creo que es una cosa que te queda aquí, no se te olvida en la vida. Y entonces al final lo sufres tú en ti mismo, y yo creo que ahí sí que se ve la necesidad y la importancia de los tratamientos, ¿vale? ¿Cuáles son las principales causas de mala adherencia? Los olvidos, o lo que se llama la adherencia involuntaria, ¿vale? Gente que olvida alguna toma de la medicación, pues gente que interpreta mal las instrucciones que le da su médico cuando se pauta la medicación, la falta de apoyo familiar, aunque el estudio anterior nos diga lo contrario, o tener una vida pues un poco desordenada fuera de horarios. El miedo a los efectos adversos, muy importante. Es verdad que cuando uno se toma una medicación dice, vale, esto para mi enfermedad está muy bien, pero a mí esto, ¿qué me puede pasar? Entonces, sí que es verdad que dentro de un mismo paciente y comparando 2 pacientes con la misma enfermedad, las necesidades de tratamiento a lo largo del tiempo pueden ser diferentes. Entonces, por eso es muy importante que el tratamiento sea planificado y individualizado, ¿vale?, en función de las circunstancias y de las necesidades de cada paciente. ¿Tiene el mismo riesgo sobretratar como infratratar? ¿Por qué? Porque si sobretratamos estamos asumiendo efectos secundarios de fármacos que igual no necesitamos, y si infratratamos es lo contrario, igual necesitamos más medicación y no la estamos poniendo. Esto también, lo que os he dicho antes, ¿no? Los pacientes sois capaces de asumir más riesgo cuantos más graves son los síntomas que tenéis. Si tú tienes un lupus, pues bueno, que te da un pelín de fotosensibilidad, igual dices, pues ¿para qué me voy a tomar yo 7 pastillas al día si total me protejo bien del sol y no pasa más, ¿no? Pues esto no es así, porque está demostrado que esos pacientes pueden tener brotes y brotes graves de la enfermedad. El miedo a los efectos adversos, igualmente, todos los medicamentos tienen riesgos, pero sabemos que todos los medicamentos, y sobre todo en los últimos años, están sometidos a rigurosos controles, tanto antes como después de su comercialización. La falta de aceptación del diagnóstico, esto es algo muy importante. Yo entiendo que cuando un paciente, y sobre todo la gente joven, llega a la consulta y le dices, no, mira, es que tienes un lupus y vas a tener que vivir con esto toda tu vida. Eso es una cosa que hay que asumir. Y no es fácil de asumir, no es fácil de asumir para nadie. Hay gente que lo verbaliza más
y hay gente que no es capaz de exteriorizarlo. Entonces, lo que decíamos antes y lo que decía Lourdes, el apoyo psicológico, o sea, yo creo que esto es muy importante, o sea, que es muy importante que cualquier duda, cualquier malestar que sintáis se lo comentéis a vuestro reumatólogo, porque tenemos un servicio de psiquiatría y de psicología maravilloso en el hospital, o sea, que yo creo que os puede echar una mano fantástica, ¿vale? ¿Cómo podemos favorecer la adherencia? Bueno, pues aquí tenemos las principales causas y algunas de las soluciones para los olvidos. Establecer horarios, establecer rutinas, hacer un calendario, utilizar los pastilleros. Ahora hay muchas aplicaciones en el móvil que te avisan con alarmas de cuándo te tienes que tomar la medicación. Y luego yo aquí he añadido 3 pautas que considero importante, que es dar a los pacientes por escrito. Yo siempre os doy la receta y normalmente por detrás os vais a casa con todo escrito, porque una cosa es lo que tú hablas en la consulta, pero igual llegas a tu casa y dices, uff, ¿y esto ahora cómo lo tenía que tomar? Esta es la que me tomaba desayuno y cena, esta es la que me tomaba solo por la mañana. Entonces, siempre lo que se lleva escrito se lee, lo tienes en casa y lo puedes consultar cuando quieras, ¿vale? Resolver dudas en la consulta, que muchas veces también cuando venís, es que no te quiero preguntar más, que no, que es el momento de preguntar es cuando estáis en la consulta, después es muchísimo más difícil. Una duda a una, 25-25, que no pasa nada, que estamos para eso, ¿vale? Y simplificar la toma lo máximo posible, o sea, pues si un medicamento se puede poner una vez al día, mucho mejor que pautarlo en 5 veces, ¿vale? Miedo a los efectos secundarios o falta de confianza en el fármaco, preguntar dudas, o sea, sabéis que son fármacos que están sometidos a múltiples estudios, o sea, tanto antes como después de comercializarlos. La falta de confianza en el médico, pues aquí hay que favorecer evidentemente una buena relación médico-paciente o no aceptar la enfermedad. Respecto a la relación médico-paciente, ¿cómo podemos los médicos favorecer la relación y vosotros también? Pues conectar con la historia del paciente. Yo siempre digo que los pacientes no son enfermedades, sino que los pacientes son personas, ¿vale? Son personas con sus problemas familiares, sociales o laborales. Entonces, muchas veces es verdad que solo das importancia a la enfermedad, pero que hay que ver al paciente en su conjunto. Intentar tener un ambiente acogedor en la consulta, pues no es lo mismo estar en una consulta solos y tranquilos que si entra alguien a pedir no sé qué, que si entra el auxiliar que tienes una llamada, que si voy a coger, pues es que al final es como que rompe un poco la conversación. Entonces intentar, pues por lo menos que el ambiente sea tranquilo. El lenguaje claro y comprensible, que los médicos somos muy de tecnicismos. No es que tiene usted el lupus, entonces no, pues explícame lo que es el lupus, háblame con palabras normales, que todos somos capaces de hacerlo, y no me cuentes pues, los tecnicismos que utilizamos a veces que igual son difíciles de entender. El tiempo de consulta. Yo para mí esto es lo más difícil, o sea, porque es verdad que muchas veces tenemos mucha demanda, tenemos muchos pacientes, igual tú estás con un paciente y sabes que tienes 7 esperando fuera, entonces ya te empiezas a poner nerviosa, pero bueno, que cada paciente requiere su tiempo. Hay pacientes que en una consulta te requieren 1 hora y en la siguiente igual son 5 minutos. Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. En la área de la tecnología y la digitalización, pues intentar utilizar la telemedicina. Yo siempre he dicho que por lo menos para mí en mi consulta lo único bueno que ha dejado la pandemia es tener opción de hacer consultas telefónicas, porque es verdad que muchas veces el paciente con una consulta telefónica resuelves todo, evitas que se desplace al hospital, que esté 1 hora esperando para entrar en tu consulta. O sea, yo creo que la telemedicina en determinados casos puede ser muy viable. La inteligencia emocional, esto a veces es difícil, pero bueno, pues intentar reconocer un poco qué pasa al paciente, pues saber un poco más sobre él y sobre todo ser más accesibles. Esto es lo que hay que evitar, ¿vale? Esto médico le dice a la paciente, dice, esta pastilla puede producir dolor de cabeza y cuello, náuseas, vómitos, diarrea, palpitaciones, sudoración, hipotensión, arritmia, sangrado, pérdida de visión, disminución de la audición, ardor urinario y frigidez, pero tómela 3 veces al día para mejorar su depresión. Vale, entonces, evidentemente nadie sería capaz de tomar esto, sino que lo que deberíamos hacer es lo que dice Mafalda, ¿no? Dice, a los medicamentos nos los deben presentar. Aún no entiendo cómo no se puede llegar a tomar un medicamento sin conocerlo bien antes. O sea, yo creo que es mucho más fácil que los pacientes toméis las medicaciones si realmente os contamos en qué consiste los posibles efectos secundarios que podéis tener. Ya por último, casi para terminar, ¿qué nos dicen las guías? Estas son las guías que os he presentado antes, que han salido hace menos de un mes, son las guías de la Sociedad Europea de Reumatología, que una de las cosas en las que inciden es en la adherencia terapéutica, ¿vale? Ellos dicen que siempre los médicos debemos comprobar la adherencia terapéutica, porque se ha demostrado que una de las principales causas de brote es la falta de adherencia terapéutica. Y aquí sí que ellos establecen como 4 pilares en el tratamiento del lupus, y si veis, el último pilar que establecen es la adherencia al tratamiento. ¿Y qué nos dicen esta Sociedad Europea de Reumatología? Pues nos dice que para favorecer la adherencia al tratamiento lo primero que hay que hacer es que la toma de decisiones tiene que ser compartida, es decir, el paciente se tiene que implicar en la decisión de su tratamiento.
yo creo que sobre todo la gente joven cada vez tendemos a hacer una medicina menos autoritaria, ¿no? Entonces, uno iba al médico y era, usted tienes esto y se toma esto, y se acabó, ya no había más conversación. O sea, yo creo que ahora intentamos explicar mucho más a la gente en qué consiste la enfermedad, los riesgos que puede tener si no toma la medicación, los riesgos que tiene si la toma y el hacernos un poquito corresponsables de ese tratamiento, ¿vale? Porque muchas veces, igual vosotros, no sé, tenéis la sensación como que nosotros decimos, usted tiene esto, tomes esto y ya está, y que a nosotros nos da igual. Nosotros también nos llevamos mal rato cuando los pacientes no van bien o cuando los pacientes tienen un efecto secundario grave por medicaciones que nosotros ponemos. O sea, a nosotros realmente eso nos preocupa. Entonces, por eso creo que la toma de decisiones siempre debe ser compartida. Favorecer una buena relación de médico-paciente y, muy importante, siempre que se puede, monitorizar los tratamientos. Y sí que os pongo ya estas últimas diapositivas, que son una serie de dudas que o de preguntas a las que yo debía responder. Y como no sabía muy bien dónde encajarlo en la charla, las he puesto aquí al final, ¿vale? Una de las dudas es esta, ¿no? Dice, en muchos casos, antes de tener un diagnóstico de lupus, los especialistas proponen un tratamiento a los pacientes. ¿Por qué es importante tomar la medicación a pesar de no tener un diagnóstico definitivo? Es verdad que muchas veces tratamos a los pacientes antes de tener un diagnóstico de lupus, pero no sin ningún diagnóstico. O sea, no ponemos tratamientos de forma aleatoria, ¿vale? Yo os explico por qué tratamos antes del diagnóstico del lupus. Esto es un poquito la evolución del lupus, ¿vale? Nosotros tenemos un individuo que está genéticamente predispuesto a tener un lupus. Sobre ese paciente actúan diversos factores ambientales. Entonces, al principio lo que hacen es el lupus preclínico, el lupus asintomático, es decir, hay mucha carga inmunológica, se empiezan a producir autoanticuerpos, pero el paciente todavía no tiene ningún síntoma. Entonces, nosotros no podemos diagnosticar de lupus porque eso no es un lupus, simplemente son unos anticuerpos positivos, ¿vale? Después de esto ya empieza como el lupus clínico, el lupus temprano, es decir, todavía tenemos los autoanticuerpos y empezamos a tener alguna sintomatología de lupus. Es verdad que a veces la sintomatología es tan leve, pues un poquito de fotosensibilidad o a lo mejor alguna lesión cutánea que no nos permite hacer un diagnóstico del lupus, pero sí nos permite hacer diagnóstico de una cosa que es las conectivopatías indiferenciadas, ¿vale? En las conectivopatías indiferenciadas es como un subtipo de enfermedades en las que tú todavía... Yo siempre digo que las enfermedades reumatológicas llevan nombre y apellido. Esto es poner el nombre. Ya pondremos el apellido, pero ya lo vamos tratando. ¿Por qué? Porque toda esa actividad de la enfermedad puede ir produciendo daño, aunque no tengamos un diagnóstico de lupus. Entonces, ¿tratamos así aleatoriamente? No. Tratamos a aquellos pacientes que vemos que tenemos sospecha de que puede haber un lupus, aunque todavía no cumpla criterios clínicos, ¿vale? Entonces, por eso a veces antes de tener el diagnóstico de lupus ya iniciamos tratamientos. ¿Cómo establecer una relación entre médico y paciente de confianza y sinceridad? Esta creo que está respondida, ¿vale? Sí que creo que es bastante importante, pues eso, fomentar una buena relación para todos, para vosotros y para nosotros. ¿Todas las medicaciones requieren rigurosidad en el horario? No, todas no. Algunas sí, pues por ejemplo, el tacrolimus, que se hacen niveles, es importante tomarlo las mismas horas. Hay otras medicaciones que se puede ser un poquito más laxos, pero más laxos no son 7 horas de diferencia, ¿vale? O sea, pues no hace falta que me levante todos los días y me lo tome todos los días a las 8 en punto de la mañana, pero bueno, si no son las 8, son las 9, son las 7:30, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de las medicinas actuales de cara a la adherencia del tratamiento? Para mí muchas, ¿vale? Os voy a presentar estas 3, que son las últimas que hemos tenido. Voclosporina, que como os ha dicho antes Monse, es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de nefritis lúpica. Belimumab, que está aprobado para el lupus y para nefritis lúpica. Y anifrolumab, que está aprobado en pacientes con lupus. ¿Qué ventajas tiene la voclosporina frente al tacrolimus, que era lo que estábamos utilizando habitualmente? Muchas. Sabemos que la voclosporina es un fármaco nuevo, es un fármaco de nueva generación que tiene indicación en ficha técnica para pacientes con nefritis lúpica activa. Sabemos además que por el perfil tan seguro y tan predecible que tiene, no es necesario hacer niveles. En los pacientes con tacrolimus teníamos que hacer niveles, con voclosporina ya no hace falta, con lo cual yo creo que esto es una ventaja importante para el paciente. Nos permiten reducir rápidamente los glucocorticoides. Sabemos que los corticoides están asociados a daño orgánico a largo plazo, o sea, cada vez ponemos menos dosis y durante el menor tiempo posible. Se ha visto que es capaz de preservar la función renal hasta después de 3 años de tratamiento, mejora el perfil metabólico y tiene un desarrollo clínico bastante potente, voclosporina. Como podéis ver aquí, comparado con otros fármacos como la ciclosporina y el tacrolimus, tiene muchos menos efectos secundarios, lo cual también es muy importante para la adherencia terapéutica. Belimumab igualmente es un fármaco que ha demostrado que mejora los índices de actividad de la enfermedad, mejora los índices de fatiga.
se ha visto que disminuye los brotes en pacientes con lupus y además nos permite disminuir la dosis de glucocorticoides. Y para mí, otra de las ventajas que tiene este fármaco es la posología, ¿vale? A mí el hecho de que un paciente pueda pincharse en su casa o pueda venir una vez al mes a administrárselo al hospital de día me parece una gran ventaja. Y igualmente con anifrolumab, o sea, tanto anifrolumab como belimumab se ha visto que son capaces de reducir índices de actividad y dosis de glucocorticoides. Igualmente es un fármaco rápido y se ha visto que es un fármaco que es superior a otros fármacos, sobre todo a nivel mucocutáneo. Igualmente la posología es una vez al mes en hospital de día. Y ya por último, si podemos nosotros o no detectar si un paciente toma o no la medicación oral y el tratamiento biológico, no siempre, pero muchas veces sí, ¿vale? ¿Por qué? Por esto, porque nosotros podemos hacer niveles de fármacos, es decir, a veces pues con el tacrolimus, ¿no? Niveles de tacrolimus, 0. Entonces llega el paciente a la consulta, ¿toma usted bien la medicación? Sí. ¿Estás seguro? Sí, todos los días. ¿Y cuántas pastillas toma al día? No, pues las que me dijo, 2 en desayuno y 2 en cena. Ya, pero es que los niveles de tacrolimus son indetectables. Entonces, bueno, es que los últimos días se me ha olvidado tomarla. ¿Los últimos días o cuánto tiempo? Bueno, es que igual el último mes, entonces... Hay muchas veces que yo creo que los pacientes no os atrevéis a decírnoslo, no sé por qué, porque yo siempre digo que yo soy médico, que yo no soy juez, que yo no estoy para juzgar a nadie, que muchas veces va en detrimento vuestro que nos mintáis, porque nosotros al final nos enteramos o muchas veces ponemos más medicación pensando que la estáis tomando y no estáis bien. Entonces, por favor, no nos mintáis en las consultas, ¿vale? Yo creo que lo hace muy poquita gente, pero bueno, que es importante no mentir, ¿vale? A través de la receta electrónica, ¿por qué? Porque nosotros sabemos si cogéis o no las medicaciones, ¿vale? Esto es la receta electrónica de mi padre. Entonces, como veis, mi padre a veces no es cumplidor. En azul es cuando, esto es así, no Flora, porque a ver si lo voy a contar yo ahora mal. En azul es cuando los pacientes recogen la medicación y en rojo es porque no la han recogido. Entonces, nosotros a través de receta electrónica podemos saber si los pacientes recogen, que se la tomen ya, aquí no podemos hacer nada, pero si la recogéis o no en la farmacia lo podemos saber, ¿vale? Y luego, bueno, pues a través del sistema nuestro de receta de consultas también lo podemos saber porque a nosotros nos aparece si habéis recogido la medicación en la farmacia y ya, si son fármacos que son endovenosos, evidentemente lo sabemos porque podemos comprobar si habéis venido o no al hospital de día a ponéroslo. Entonces, podemos saber, no de todo, pero de mucho sí que podemos saber. Vale, y ya para terminar, termino con esta diapositiva y lo que sí que recuerdo es que solo el medicamento que se toma o se administra es el que puede ser eficaz. O sea, que por favor sed buenos cumplidores porque va en vuestro beneficio. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ahora pasa Flora. Sí, luego cuando termine Flora de hacer su conferencia, de disertar su conferencia, habrá turno de preguntas. Flora es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca, especialista en farmacia hospitalaria vía AFIR por el Hospital de Cruces, Vizcaya, especialista en el área de atención primaria en el Servicio Cántabro de Salud, diplomada en farmaconomía por la Escuela Nacional de Sanidad, máster en dirección de centros sanitarios por la Universidad de Cantabria, máster en gestión de la innovación sanitaria por la Universidad de Nebrija, programa en coordinación con el Instituto Dival Valdecilla y la Fundación Botín. Actualmente la jefa de servicio de gestión farmacéutica del Gobierno de Cantabria. Vocal en comisiones asesoras del Ministerio de Sanidad y vocal en comités ejecutivos interministeriales. Investigadora del Grupo Transversal de Investigación en Economía de la Salud del Instituto Dival Valdecilla, Universidad de Cantabria. Bueno, líneas de investigación no leo más porque ya me estoy quedando afónica. Flora, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, después de oír a la doctora Vanessa, pues la verdad es que me da un poco de vergüenza. Ella realmente es experta en lo que es la patología y los medicamentos. No os voy a hablar de cómo se toman, por supuesto que no, os lo explican mucho mejor los clínicos, pero desde mi papel como responsable de la administración sí que voy a intentar con mi granito de arena que veáis la importancia de que toméis los tratamientos y también enseñaros algunas cosas que a lo mejor os sirven para poder recordarlo mejor, ¿vale? Bueno, ¿a qué me dedico? Para empezar, dentro de lo que es la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, los servicios de salud proporcionan pues, atención sanitaria, transporte sanitario, si necesitáis alguna vez esas ambulancias, proporcionan tratamientos dietéticos y proporcionan también prestación farmacéutica.
Hilando un poco con lo que dijo anteriormente la directora, desde el Servicio de Salud somos responsables de proporcionar prestación farmacéutica a los ciudadanos, y esta es la definición que dice la ley. Tenemos que proporcionar medicamentos y productos sanitarios, pero también, y ahí es la importancia, el conjunto de actuaciones para que los pacientes lo reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Esto enlaza un poco con lo que dijeron al principio de lo que es la adherencia. Tenéis que tomar los medicamentos que necesitáis, durante el tiempo que necesitáis y a las dosis que necesitáis. Y esta es la responsabilidad nuestra. Si tenéis tratamientos cada vez más de dispensación hospitalaria, que me imagino que tenéis, ¿no? Lo que hacemos es que se dispensan en un sistema que tenemos en los hospitales que ha enseñado Vanessa, que es la PEA, y vosotros lo recogéis en los servicios de farmacia de hospital. Luego, para que vosotros podáis acceder a esta medicación, tenemos que comprar esos medicamentos y tenerlos en los hospitales y os los tienen que dispensar. Si son medicamentos de los que recogéis en las farmacias de la calle, pues lo mismo. Con receta electrónica vais a la farmacia y os los dispensan. Y en este caso lo que hace la Administración es pagar después desde el Servicio de Salud a las oficinas de farmacia. Todo está muy bien. Nosotros tenemos la medicación, tenemos los medicamentos hospitalarios, pagamos los medicamentos en oficina de farmacia, pero si al final no los tomáis, pues hemos hecho un pan con tortas, ¿vale? Por eso viene el tema de la adherencia. Lo han dicho antes. La definición de la Organización Mundial de la Salud es esta, ¿no? El grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, que es una de las partes, el seguimiento de la dieta, que también lo han comentado, o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones que os han hecho los profesionales. Es una definición bastante reciente, es del 2003, y esto es lo que en global llamamos adherencia terapéutica, lo ha comentado Vanessa. Pero también hay otro concepto importante que es la persistencia. Además, hay que tomarlo bien a lo largo de todo el tiempo, y en vuestro caso muchas veces es toda la vida. De porcentajes lo han comentado. En nuestro país solo el 50% de los pacientes crónicos cumplen el tratamiento. En este caso podemos decir que España no es diferente. Es el mismo dato que hay también en otros países desarrollados. ¿Y de qué depende? Pues depende mucho de la patología, porque ahí dependen los determinantes generales, lógicamente. Variabilidad también en función del estadio o la gravedad de la enfermedad. También influye la edad, lo ha comentado Vanessa, la gráfica suya, recordáis, los pacientes de menor edad son los que eran menos adherentes, y también aspectos socioculturales y psicológicos. Tengo ahí unas cifras, no sé si las veis, ¿no? En este caso es porcentaje de adherentes, ¿vale? Pues en diabéticos tipo 2, que están con comprimidos orales entre el 65 y 85, bastante bien. Cuando ya pasan a pincharse insulina ya la cosa va peor, 60-80. Epilepsia, curioso, 50-70. Hipertensión arterial es donde hay una variabilidad enorme, depende también, claro, del tipo de hipertensión y la edad, entre el 17-60. Dislipemia, ya lo veis. SIDA, 50-80, bastante alto. Osteoporosis, 45-70. Si lo vemos por patología, pues quedaros un poco con las cifras primeras. Adherentes en depresión, 28. Adherentes en EPOC, un 41. Y ya pasamos a hipertensión, 50. ¿Cuáles pensáis que es la adherencia en lupus? Os han dado una pista antes. Está peor. Este es el estudio que comentaba antes Vanessa, ¿vale? Es verdad que no eran muchos pacientes, eran 72 pacientes, la edad media era de 36,7 años, dividieron a los pacientes en dos grupos, adherentes y no adherentes, y no tuvieron adherencia un 63,9. ¿Vale? Es decir, adherentes se quedarían parecido a lo que veíamos en EPOC, por ejemplo. Es verdad que influye, que tenéis que usar también antiinflamatorios no esteroideos, a veces hay artrosis, alteración psicopatológica, el tema del matrimonio, muy curioso, pero es un dato bastante peor que en otras patologías. También en vuestro caso, cosas que también influyen: irregularidad del curso clínico, lo ha contado perfectamente Vanessa, complejidad de algunos tratamientos, a pesar de que los tratamientos que vienen ahora son más sencillos a la hora de administrarse, normalmente tenéis otras enfermedades, y luego la gran dificultad vuestra, que no solo es la terapia farmacológica, es que tenéis que cambiar otro tipo de vida y otra serie de dietas y de calidad, ¿vale? Con lo cual al final la terapia vuestra es más complicada que otras. Vale, ¿y por qué nos importa la adherencia y venimos aquí hoy
haceros la chapa? Pues porque tenemos que tener claro que los medicamentos son uno de los principales recursos que tenemos y a veces no les damos importancia. Yo misma, que también tomo medicación para una patología, no le damos importancia del bien que tenemos, ¿vale? Y que si queremos que cada vez nos dé más beneficio y queremos que esa curva de edad, que es lo que pone ahí, siga subiendo en la supervivencia, tenemos que tener un buen cumplimiento. Solo unas cifras para que reflexionéis un poco, ¿no? En Estados Unidos dicen que la mala adherencia es responsable entre el 5 y el 10% de los ingresos de hospital, 2,5 millones de urgencias médicas anuales y 125.000 fallecimientos al año, ¿vale? Podemos perfectamente traerlo aquí. Tema de las resistencias antibióticas, que me imagino que ahora estaréis escuchando un poco porque está la Comisión Europea trabajándolo. Al olvidarse tomar un antibiótico, las bacterias vuelven a multiplicarse, se genera resistencia y ya no hay efectividad. Ahora salen muchos artículos en prensa que veréis de que hay superbacterias resistentes. Pues es por una mala adherencia, simple y llanamente, ¿vale? Y también sí que me gustaría que os fuerais con una idea, y os lo puede también confirmar Vanessa. Tenemos mucha suerte en Cantabria. Tenéis acceso a toda la terapia biológica que hay. Toda. Y esto no es así ni en otras comunidades ni en otros países, ¿vale? Los medicamentos que antes ella ha contado, todos los tenemos. Entonces, bueno, vamos a cuidar entre todos que funcionen, ¿vale? Bueno, esto lo dice mucho mejor el director de enfermedades no transmisibles y de salud mental, que dice que el incumplimiento del tratamiento es la principal causa para que los medicamentos no tengan todos los beneficios. No es que no funcionen, es que no los tomamos bien. Está en el origen de complicaciones médicas, reduce calidad de vida, el tema de las resistencias y desperdicia recursos, que al final son de todos, porque son nuestros impuestos. ¿Es importante tomar los medicamentos según nos indican? Pues lo ha dicho también ella, es un problema de salud pública, muy rápidamente. Falta de adherencia, peor control de la enfermedad, aparecen brotes, complicaciones médicas, más efectos adversos y más toxicidad, que a veces no tomamos el medicamento porque nos da miedo el efecto adverso y es justo lo contrario. Disminuimos calidad de vida, aumentan las consultas, hospitalizaciones, necesitamos más pruebas médicas, más gasto en recursos y no nos olvidemos la repercusión medioambiental. Cuando no tomáis los medicamentos y al final van al punto sigre y hay que volver a prescribirlo porque no se ha tomado, son más envases, más cartonaje, huella de carbono. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pues es que es lógico, es que es muy difícil. Más pacientes pluripatológicos, polimedicación. Ayer estábamos mirando tratamientos de pacientes en nuestras residencias de ancianos y apareció una señora con 31 medicamentos prescritos. Gracias a Dios no se los tomará, pero 31. ¿Vale? Entonces, claro, las cosas se complican. Además, en vuestro caso, enfermedad crónica, tratamientos de larga duración, envejecimiento poblacional. Necesitamos medicamentos con presentaciones más cómodas, más sencillas, justo lo que antes os ha comentado Vanessa. Los síntomas de vuestra enfermedad, tenéis el problema de los factores clínicos y luego la falta de información. Hay que tener pautas clínicas. Yo a mí me ha pasado de ir al médico, salir, llegar a casa y decir, oye, ¿qué me ha dicho? ¿Vale? Y soy yo, que me puede decir, repítemelo. No quiero pensar el resto, que a lo mejor se queda callado y dice, uff, ¿vale? Más cifras. En atención primaria, hasta el 40% de los pacientes pluripatológicos tienen ya 3 o más enfermedades crónicas. Eso es bueno. Vivimos más esperanza de vida, pero claro, de todos estos, de este 40%, el 95% ya está polimedicado. Con lo cual, o lo hacemos muy sencillo o la cosa ya se complica. Pacientes con patologías crónicas, el 80% de las consultas ya de los centros de salud y el 60% de las estancias. Con lo que nos ha comentado Vanessa de todo lo que va a venir, ¿cómo no va a ser difícil? Medicamentos nuevos, que se toman de manera distinta y hay que cada vez irse amoldando. ¿Qué necesitamos? Hay que reorientar nuestra asistencia sanitaria hacia las necesidades de los pacientes y esto es responsabilidad nuestra, no vuestra, nuestra de la Administración. Necesitamos que os concienciéis del problema que hay por falta de cumplimiento. Ya solo con eso la tarde estaría cumplida. Hay que hacer una actuación coordinada de todos. Es súper importante lo que estamos haciendo aquí, que estemos todos y decidamos qué cosas se puede hacer. Lo más interesante vendrá ahora con las preguntas, estoy segura. Y hay que incrementar vuestro conocimiento, vuestra capacidad de autogestión. ¿Cómo medimos la adherencia? Lo ha contado un poquito Vanessa. Tenemos muchos métodos para medir adherencia, cuestionarios,
apenas mentís, no tiene mucha calidad. Recuento de medicación sobrante, tampoco tiene mucho. Sobre todo hacemos registro de dispensación de farmacia, que es lo que ha comentado Vanessa. Claro, eso solo quiere decir que habéis retirado la medicación de la farmacia, no que la habéis tomado. Pero bueno, es un pasito. Dispositivos electrónicos, ahora os enseño alguno. Determinación plasmática, que es lo que decía ya de los niveles del tacrolimus, o observación de la ingesta. Empieza a haber cosas de estas, ¿vale? Iros familiarizando y además cada vez a un coste más inferior y son asequibles. Esto es un dispositivo electrónico de apertura de envase. Tiene la hora. Programáis la hora de la medicación, el sistema gira, os avisa como una alarma del teléfono a la hora que hay que tomarlo y se abre además el espacio de la pastilla que tenéis que tomar, ¿vale? O ya, claro, ya lo que nos va a venir dentro de nada, que son las píldoras digitales, ya existen, ¿eh? Esta ya la hay en un medicamento, no diré cuál, para el tratamiento de la psicosis. La propia píldora lleva un sensor que la ingerimos y nos va dando el nivel de si la estáis tomando o no, y nos sale luego todo esto, si la medicación se ha tomado, a qué hora y todo. No tardaremos mucho en tenerlo, el primer dispositivo ya está aquí. ¿Qué tenemos hasta ahora y en qué pensamos desde la Administración que os podemos ayudar? Acordar lo que os he dicho. Podéis tener medicación que recogéis en el hospital y podéis tener medicación que recogéis en la oficina de farmacia, ¿no? Vale. Si estáis en el hospital, se os prescribe por PEA. Podemos ver las dispensaciones y administraciones. Y si estáis en receta electrónica, se prescribe recogiéndolo en la farmacia, se dispensa, perdón, y podemos ver todo. Ya no solo si lo recogéis o no. Este es un paciente que no toma nada, está todo en rojo, las bolitas. Sabemos el día en qué farmacia y qué habéis recogido. Y si os vais a otra comunidad autónoma, porque ya sabéis que es la receta es interoperable, que podéis ir con la receta de Cantabria a otra comunidad, también vemos dónde se ha dispensado, en qué comunidad, si lo habéis recogido o no. Esto es de hace un par de meses, antes no lo veíamos. ¿Y qué puede o cómo puede el profesional recoger mis circunstancias para que tenga en cuenta? ¿Vale? ¿En qué podemos ayudarlo? Primero, hablar, decir lo que necesitéis, ¿vale? Yo sufro migrañas, tomo medicación preventiva y he tenido que decir a mi médico cuál es el medicamento que me venía mejor a mis horarios, ¿vale? Hacerlo. Es que mi horario es este. Yo por la mañana salgo de casa, pero salgo muy tarde de trabajar, llego a lo mejor ya a merendar a casa, no me puedo tomar una pastilla a la comida, necesito un comprimido que sea una inyección que sea mañana y noche. Pedirlo, porque ahora ya veréis que el arsenal es enorme, ¿vale? ¿Por qué os lo digo? Porque si vais al profesional y lo decís, él lo puede apuntar en la historia clínica. Esto es PEA, la prescripción en hospital, donde se puede dejar un mensaje asociado al medicamento de un paciente para que todos los profesionales lo vean y que pueda ser algo así como necesita no tener que tomar ninguna medicación en la dosis del mediodía, ¿vale? Pedirlo y empezar a usarlo, ¿vale? Si estamos en la parte de farmacia de la calle, lo mismo. Hay un espacio, esto es receta electrónica, es un paracetamol. ¿Veis ahí que hay un espacio? Aquí, ¿veis este espacio? ¿Vale? Eso es un espacio web para que pueda escribir el profesional, cualquiera, un médico o una enfermera, queda escrito y pone eso. No conviene, no sé, que es mucho mejor que tenga una inyección semanal porque viaja, ¿vale? Y está de lunes a viernes fuera de casa. Pedirlo, ¿vale? Porque eso lo escribimos y lo ve todo el mundo y cuando vayamos a volver a prescribir otra cosa se tiene en cuenta. Es una pena, pero la verdad es que se utiliza poco. ¿Os acordáis de la hoja de receta electrónica? Vale, una de las cosas, hubo muchas malas, pero una de las cosas que hicimos en la pandemia es retirar la necesidad de que fuerais a la farmacia con la hoja para recoger la medicación. ¿Os acordáis? Porque antes venía un numerito arriba, que estaba puesto como por aquí arriba, ¿vale? Que teníais que entregar al farmacéutico. Como en época de pandemia no podíamos salir y convenía que la gente nos acercara a los centros sanitarios, retiramos el número y ya no es necesario. Ahora vais a la farmacia con la tarjeta, ¿no? Nada más. Bueno, pero la hoja no la hemos quitado, ¿vale? Se puede solicitar y es una pena, porque esta hoja recoge toda la medicación que tomáis, cuándo tenéis que tomarla, ¿lo veis aquí el pictograma? Desayuno, comida, cena, al acostar, las horas y lo más importante, el médico puede escribir ahí.
Puede escribir en receta, ojo, este comprimido, lo que decía Vanessa, hay que tomarlo por la mañana y con un vaso de agua. ¿Vale? Y esto era muy cómodo, imprimir y lo tenéis pegado en la nevera. ¿Vale? El que ya no se necesite para ir a la farmacia a recoger la medicación no quiere decir que no exista. Pedirlo, os lo pueden imprimir en el centro de salud, en el mostrador, os lo pueden imprimir en el hospital, ¿vale? No lo olvidéis, porque era muy, muy bueno. Recordad que tenemos indicación enfermera, es decir, también enfermería ya está indicando medicamentos ya y os puede imprimir y hacer esto también, ¿vale? Para los que son más jóvenes, tenemos la PP, que yo no digo que sea fácil, porque a mí de hecho me ha costado. Si entráis en la web del Servicio Canario de Salud, tenéis la PP, veis también las cosas que ya se pueden hacer y entre las cosas es receta electrónica, ¿vale? Lo hemos simplificado un poco porque era bastante complicado a la hora de entrar, ahora ya se entra con un numerito que luego os llega otro número al móvil, o sea, sabéis, ¿no? Los jóvenes, aquellos. Luego metes el código y ya está bastante más simple y ahí ya podéis ver vuestro tratamiento activo, ¿lo veis? Y las dispensaciones que tenéis, porque a veces os podéis pensar, oye, fui a recoger la medicación, ¿me toca, no me toca, está dispensable, no está dispensable? Ahí lo veis todo, ¿vale? Está mucho más fácil desde hace unos meses porque ahora ya solo es un número al móvil, ya no hay que hacerlo del registro del DNI electrónico, ¿vale? Usarlo. Y si no, lo que os he dicho, la hoja tradicional, que os la impriman a la nevera. Cualquier duda, tenéis a las personas del servicio de reumatología, servicios de farmacia, a los farmacéuticos de las oficinas y, por supuesto, a la asociación, ¿vale? Pero no os quedéis sin preguntar y, además, sin pedir. Yo necesito una medicación que se adapte a mis horarios o a mi tipo de vida o a mi estilo, ¿vale? Y luego, si no, pues tenemos las alarmas del móvil, que eso sí lo sabemos hacer ya, ¿vale? Igual que nos ponemos una alarma para despertarnos, ponemos la misma alarma que te la repita todos los lunes o todos los días y ya está. Es algo más sencillo. Lo importante es que compartamos el conocimiento y lo utilicemos. Lo ha comentado Vanessa, últimas guías de hace unos días, unas semanas. Todos los medicamentos que están aquí, todos los tenemos. Que no sea por medicamentos. Sea para una cosa o para la otra, están todos. Además, no sé si sabéis que en Cantabria tenemos una comisión corporativa de farmacia a nivel central, es las ventajas que tiene una comunidad pequeña, ¿vale? Donde ya no solo hay que esperar para que un medicamento se introduzca en el hospital, que lo pida algún médico, no. Para un paciente concreto se puede hacer una solicitud para un paciente que necesite un medicamento concreto para una necesidad concreta. Lo que decía antes Vanessa de que los tratamientos ya están siendo individualizados. Eso está abierto. Y es más, desde lo que es la comunidad, desde la administración, ya no esperamos a que nos venga alguien a pedir un medicamento. Si sale un medicamento nuevo, los que acaba de decir que claramente es una mejora para la comunidad del tratamiento, lo metemos. Ya ni siquiera esperamos a que nos lo pidan, ¿vale? Con lo cual, esa parte, tener toda la tranquilidad que los vais a tener y los tenéis. ¿Y luego algo más? Bueno, tenemos los medicamentos, los hemos comprado, los tomamos bien, pero a ver si ahora lo que fallamos es que los tomamos y están en mal estado. No olvidemos la conservación de los medicamentos. Esto lo tenemos como muy claro, ¿no? Lo del verano. Además, ahora, como cada vez en Cantabria hace más calor, tenemos muy claro lo de que los tenemos que conservar los que son de nevera en nevera, los que no son alejados. Esto vale, pero ya pasó el verano y se nos olvida. Pero tenemos que seguir conservando bien los medicamentos. Ojo, dejarlos al lado del radiador, ¿vale? Siempre en un botiquín o en un armario, lejos de fuentes de calor y humedad. Blister original. Ya veis que muchos abréis el envase y sale el blister con las pastillitas. No recortéis ni saquéis los comprimidos, porque en cuanto los saquéis cogen humedad. Dejarlos en el blister, ¿vale? Y luego si son de neveras, en la puerta no. Lo mismo que dicen con los huevos. Porque la puerta, al estar todo el rato abriéndose, alcanza más temperatura, ¿vale? Dejarlo, si eso, en la parte de dentro, sobre todo en la parte superior. Lugares que son los mejores para almacenarlos: botiquines, maletines, tocadores, armarios, dentro de un cajón, un armario en la cocina, puede ser. No en el armario del baño. Ya sé que salen todas las películas americanas, que abren el armario y salen las pastillitas para dormir.
Es el peor sitio porque hay humedad y enseguida se degradan, ¿vale? Eso, nada. Protegidos de luz, calor y humedad. Y bueno, y no, cuando estéis manipulando medicación, no manipuléis a la vez lejía o desinfectantes, ¿vale? Porque a veces quedan restos en las manos y pasan al comprimido. ¿Y qué pasa si veis que alguno tiene mal aspecto? ¿Vale? Ya están bien conservados, pero os lo vais a tomar y decís, buf, el cartón como que tiene un color raro, o se ha roto, o huele raro. Ante la duda, se tira. Vais al médico y le decís lo que ha pasado y que os vuelva a prescribir uno. ¿Vale? Siempre es mucho mejor eso que tener luego una intoxicación o un problema. Finalizo. Ya hemos visto que la falta de adherencia es un problema mundial, ya nos lo han dicho. Consecuencias directas, disminución de resultados en salud, perdemos calidad de vida y aumentamos innecesariamente los recursos. Ya hemos visto que es muy complejo y en vuestro caso todavía más. Hay muchísimos factores aquí que influyen. Paciente, fármaco, enfermedad, profesionales. Tampoco tenemos la estrategia de la varita mágica, de decir, venga, esto y ya está. Aquí lo que hay que hacer es ir uno a uno siendo responsables, como decía antes la directora, y con varias actuaciones. Esto requiere un enfoque de todos, ¿vale? No solo de actuación, sino de prevención. Hay que activarse, esto de la adherencia depende de todos y lo tenemos que hacer por nosotros mismos, ya no solo por los demás. Y siempre acabo enseñando a mi equipo, mis magníficas del servicio, os dejo ahí nuestra dirección, nuestro correo electrónico y nuestro teléfono, ¿vale? Cualquier duda que tengáis nos podéis llamar, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lola. Ahora las preguntas, pero es que quiero preguntar al técnico si hay un inalámbrico. Sí, sentaros vosotros aquí. Fredo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Demandas, necesidades? Buenas. Yo tengo una duda principalmente porque, bueno, estoy muy de acuerdo con todas vosotras las que habéis hablado en cuanto a la adherencia del tratamiento, que hay que ser conscientes y cuidarse a uno mismo en cuanto a ello, pero a mí me surgió el otro día la duda y se lo pregunté a mi nefrólogo, en este caso a Luis, porque yo en mi caso estoy diagnosticada desde hace relativamente poco tiempo, hace unos cuantos meses, y tengo que tomarme 20 y tantas pastillas al día. Entonces, es una gracieta, la verdad, y estoy cumpliéndolo como me han dicho, pero en caso de... O sea, me entró la duda pensando, me estoy dejando 100 y pico euros al mes en mis tratamientos. ¿No replanteáis de algún modo que a lo mejor mucha gente, obviamente entiendo que no se la tome porque no quiera, pero mucha otra porque no pueda? Sí. De hecho, una de las cosas de la falta de adherencia terapéutica que se asociaban a los pacientes, aunque nos lo he contado, es el alto copago. O sea, es verdad que hay muchas personas que vienen y te lo cuentan en la consulta. O sea, es que no me tomo los medicamentos porque no los puedo pagar. O sea, y nosotros lo entendemos. Entonces, en esa situación, pues es verdad que te tienes que amoldar a lo que el paciente puede pagar o decirle, bueno, pues mira, de todo esto, lo más importante que tienes que tomar es esto. Pero que eso es una realidad, afortunadamente no es muy abundante, o sea, son las menos personas y es verdad, pero es verdad que nosotros eso lo tenemos en cuenta, o sea, sí, somos conscientes de ello. ¿Nos habéis preguntado por qué hay cada vez más medicamentos que hay que recoger en el hospital? ¿Cómo? Perdón, no te he escuchado. Cada vez tenéis más medicación que hay que recoger en el hospital. Casi todos los medicamentos que salen ahora no se van a recoger a la farmacia. Muchas veces la decisión que tomamos es que se recoja en el hospital precisamente para que no haya que abonar nada. Claro, yo estoy hablando desde mi caso personal, como bien he dicho, porque estoy diagnosticada desde hace poco, como digo, y en mi caso, de momento, simplemente lo tengo que recoger en mi farmacia. Y en mi caso, tengo que tomar 20 y tantas pastillas al día. Y ahora, afortunadamente, puedo permitirme pagarlas. Pero sí que me llegué a replantear el otro día eso, porque dije, a lo mejor otra persona con mi misma edad o con otra edad, en mi misma situación, no se lo puede permitir. Y claro, a mí no me han ofrecido de momento, entiéndeme,
por eso hablo desde mi caso personal, el ir a la farmacia, o sea, a la farmacia del hospital en sí, a recogerlas. Entonces, por eso quería preguntaros. Claro, o sea, sí que es verdad que los tratamientos que están disponibles para dispensación hospitalaria, o sea, son normalmente tratamientos que los pacientes no podrían pagarse, o sea, porque estamos hablando de muchísimo dinero, o sea, pero mucho, mucho dinero al mes, o sea, los pacientes no podrían administrarse los medicamentos. También es verdad que muchas veces al inicio de la enfermedad la medicación que se pauta es mucha, porque tú lo que quieres es tratar de forma, o sea, la tendencia antes en reumatología era un poco como, bueno, pues empezamos a tratar de poco en poco y ya iremos siendo agresivos. La tendencia afortunadamente está cambiando, o sea, somos muy agresivos al inicio y ya iremos quitando medicación, por lo que hemos dicho, ¿vale? Cuanto antes el paciente entre en remisión, muchas más probabilidades tienes de que no haya un daño a largo plazo, pero que eso es una de las cosas de falta de adherencia y somos conscientes de ello. Vale, genial, muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, allí. Pues no, yo no sabría decirte porque yo no soy conocedora del precio de muchos medicamentos porque yo siempre he dicho que yo no soy gestora farmacéutica, que yo soy clínica. O sea, es decir, yo no pauto medicamentos en función del precio. Yo si el paciente lo necesita se pone y si no, no. Yo no sabría decirte, igual Flora nos puede decir un poco más, pero depende del fármaco. Del claro. fármaco, pero ahora Mucho. tenemos los últimos que se comercializan, pues hay tratamientos de 40 o 50.000 euros al año por paciente. O sea, es que es mucho dinero. O sea, realmente lo que decía antes Flora, que lo que tenemos aquí en Cantabria en comparación con otras comunidades es excelente. Sí que es verdad que me imagino que os sonará que luego salen los medicamentos biosimilares. ¿Os suena lo de los biosimilares? Cuando esos medicamentos de alto coste, que es terapia biotecnológica casi toda, salen al mercado, tienen una patente de alrededor de 10 años. Y cuando la patente acaba, pasa un poco como con los genéricos, ¿os acordáis de los medicamentos de receta? Cuando la patente acaba, pueden comercializarse medicamentos biosimilares, que es el mismo medicamento fabricado de otra forma, cambia algo en la fabricación. Ahí ya baja mucho el coste, baja el coste incluso entre el 50 y el 60%. Y digamos que compensamos los medicamentos biosimilares con los que estamos reduciendo coste con lo que tenemos que pagar más de los nuevos. Y al final se hace una media. Sí. Es verdad que pasa, que yo sé que los primeros medicamentos, cuando te dan cortisona, ese es un medicamento barato. Y los caros ya sabía yo que los paga el hospital. Pero que tendríamos que buscar la forma en que unas personas jóvenes con un tipo de patología que deja daño orgánico residual, tendríamos que buscar la fórmula o el encuentro para que o entidades sociales o alguien pudiera abonar a esas personas que no puedan pagarse un tratamiento, porque estamos hablando de que a la larga eso es más coste también para el Servicio Cántabro de Salud, ¿no? Lo que no se toma bien en su momento repercute en una... Entonces tendríamos que buscar hacer algún tipo de encuentro para ver cómo podríamos canalizar esta necesidad, ¿no? Con otras instituciones. Tenemos toda la información, tenemos todos los datos, lo podemos mirar y lo analizamos. ¿Sí? Cuando decís lo paga el hospital, lo pagamos todos. Sí. Tenemos que hacer una campaña a favor del pago de impuestos. ¿Alguna cosa más? Sí, una pregunta. Si de alguna manera está registrado la sustitución de medicamento o la adición de productos de naturopatía, de herbolario, gente que sustituye, añade, ¿cómo influye? Me imagino que si se sustituye mal, pero si se añade, ¿cómo, si puede alterar o no la prescripción? Si recogéis el otro producto, que puede ser un producto natural, efectivamente, en las oficinas de farmacia, no sé si sabéis que queda registrado el farmacéutico a través de receta electrónica,
nos puede comunicar que el paciente está llevando otra cosa para que los profesionales lo tengan en cuenta y puedan haber interacciones. Si es en oficina de farmacia, lo recogemos. Sí. Y de hecho, con alguna hierba y algún tema ha habido alguna interacción que ha habido que modificar la dosis, efectivamente. Si lo hacéis, si lo recogéis en oficina de farmacia, queda recogido. Y se ve. Y se ve. Nosotros no tenemos conexión con los herbolarios. Claro. Y que antes de tomar cualquier producto de herbolario que consultéis a vuestros médicos, porque ya hemos tenido problemas con los productos de herbolario que muchas veces los pacientes pensáis que son inocuos y a veces pueden tener interacción con los medicamentos que tomáis. O sea, de hecho yo siempre cuento el caso de una paciente no mía, pero una paciente aquí en Cantabria que tenía una enfermedad similar al lupus, tomaba metotrexato, tomó un producto de herbolario y hizo una hepatitis tóxica súper grave. O sea, quiero decir, ojo con los productos de herbolario, consultad siempre antes de tomarlos. Yo creo que yo lo acabo de descubrir y lo llevo haciendo hace mucho tiempo. Me imagino que es una cosa muy sencillita. Yo saco mis medicinas del blister todos los domingos por la noche, las coloco allí y me siento muy culpable porque se lo hacía a mi papá y a mi mamá cuando estaban malitos. No lo sabía. Coméntenos por qué eso no se debe hacer. Por la humedad. La humedad del O sea, que ambiente. igual estoy tomando un medicamento con menos... ¿Nos ha pasado nunca que propiedades? habéis ido a tomar, no sé, una amoxicilina, que son estos comprimidos blancos enormes, y lo dejáis y se os olvida, y yo qué sé, y vais de una hora después y está aquello como pegajoso? Pues eso. Si están laqueados, si son cápsulas, por ejemplo, que tienen... Laqueados se nota enseguida cuando tienen un brillito. Las cápsulas que tienen un brillo rojo o así, esas aguantan más. Pero como no tengan un brillo así, sean un blanco, un crema o así, uf. Claro, el problema muchas veces yo creo cuando los dejan en el blister o los recortan es que no entran en los pastilleros. Ya. Bueno, pero una vez que está en el pastillero, sí, los que os he enseñado, por ejemplo, ahora que son de semana, ahí ya sí, porque está cerrado. Lo que no tenéis que dejarlos es sueltos en un plato. No, en el pastillero sí. Pastillero sí, pero es que yo he visto en las casas, he visto en las casas el platito en la cocina con las pastillas del día. Vale. Vale, eso no. Sí, claro, y digo, pues es que yo sé, por ejemplo, porque a veces te preguntan, lo recorto y no entra en el pastillero, y yo les digo, pues sáquele usted el... Prepararlo bien, y si no, pues que os lo preparen. O sea, porque muchas pastillas son totalmente iguales, que esa es otra. ¿Vale? Que en cuanto las sacas del blister, como te despistes ya no sabes cuál es cuál. A mí me gustaría que hablaseis de los suplementos nutricionales también a los pacientes, ¿no? Porque la gente toma medicación, pero luego va al herbolario, va a la farmacia también y se coge suplementos, calcio, vitaminas. Y yo creo que eso es importante. De aquí hay una farmacéutica y hay una reumatóloga. Sí, bueno, y es imposible que, es posible que puedan hablar de este tema, ¿no? Insisto en lo mismo, o sea, que cualquier cosa que se tome fuera de la medicación pautada, sobre todo cuando uno tiene una enfermedad, hay que consultarlo, ¿vale? Yo, pues un calcio. Hay mucha gente que toma calcio de forma aleatoria, pero es que tú puedes hacer una hipercalcemia y tener consecuencias graves. Entonces, que todas esas cosas que se toman de farmacia, como digo yo, el colágeno de Ana María la Justicia, que yo soy muy de, no, pues toma este, pues bueno, pues es que hay que consultar. Y luego que hay gente que le funciona, gente que no le funciona, que depende de lo que tomes puedes o no tomarlo. O sea, pues que eso, que muchas veces los pacientes pensáis, como es de herbolario o como es un medicamento que no va por prescripción médica, no pasa nada y me lo puedo tomar. No. Mejor consultad siempre. Hay mucha gente que te viene con las cajas. Me ha venido pues mi vecina que me ha dicho que toma esto y tal, y entonces me he tomado 2 pastillas. Entonces tú a veces te llevas las manos a la cabeza y dices, pero vamos a ver, o sea, pues llámeme, hacemos una consultas telefónicas, ahora que es mucho más fácil. Pero siempre consultar. A nosotros, al médico de atención primaria, sí es más accesible, o sea, cualquier profesional sanitario, enfermería, o sea... Bueno, esta es una pregunta un poco para Flora, bueno, una sugerencia. Sabemos que en este momento no hay ahora dosis de herpes, de la vacuna herpes zóster, pero me imagino que en cualquier momento va a llegar más la vacunación y quería comentar cómo no se ha hecho una preferencia, aquí lo está marcando el calendario por la edad, y no para las personas que tienen o por tratamiento problemas de inmunosupresión.
referís a la responsable. Sí, está aquí la doctora, sí, está aquí la doctora Bejerano. Yo creo que ella nos lo puede explicar mucho mejor porque está mucho más actualizada en el tema. Pero sí se ha hecho, efectivamente. Sí, sí, o sea, la verdad es que en el protocolo que hicimos nosotros de control estrecho y demás se metió, y además en las guías de EULAR está actualizado ahora mismo. Lo que pasa es que sí que hay desabastecimiento, que yo no lo conocía, que no lo estaban dando. Pero, vale. Pero vamos, nosotros en la consulta de control estrecho, incluso los profesionales que están viendo ahora los pacientes también, sí que están recomendando la del herpes precisamente por eso, por ser pacientes especiales, inmunocomprometidos y por tener lupus. Y hemos pedido, ¿Perdón? No te llaman. Quiero decir que una cosa es que el médico nos recomiende vacunarnos y otra cosa es que desde el centro de salud nos llaman a... Vale, claro, no te llaman, vale. Pero bueno, sí que es cierto que desde la consulta de reumas sí que se puede comentar con el médico de cabecera para que eso lo sepa o que quede registrado en la historia clínica. Sí, sí, sí. Bueno, yo también. Es una suerte, la verdad, tener aquí a tanto experto, cada uno de su campo. Yo creo que estamos haciendo una tarde bien útil, bien provechosa y bien entretenida, además. El tema del herpes zóster, es verdad que cuando yo llegué a la subdirección a finales de julio de este año, pues una de las cosas que me sorprendió es que se había animado mucho a vacunar de herpes zóster y nos habíamos llenado de gloria, tan de gloria que las previsiones que se habían hecho, pues nos habíamos quedado cortos en pedido de vacunas. Porque es verdad que se empezó en un rango de edad, se intentó ampliar, incluso se hizo una llamada proactiva desde atención primaria para avisar a los pacientes que se consideraba que tenían que ser vacunados. Bueno, pues se acabaron las vacunas, bueno, no se acabaron, o sea, no se acabaron porque tenemos vacunas para los casos que exactamente hay que ponérselos no en plan preventivo, sino en casos que se necesita que son graves y sí tenemos vacunas. Pero tengo que deciros también que ya hemos comprado más y que yo creo que en cualquier momento vamos a empezar otra vez y a continuar con la vacunación y vamos a intentar efectivamente hacer una captación activa para llegar a los pacientes. El tema de la vacunación nosotros lo organizamos mucho con Flora, trabajamos mucho y también trabajamos con atención primaria, que nos ayuda muchísimo y son profesionales que están muy pendientes de hacer eso, captación de pacientes. Entonces lo vamos a organizar con ellos para que efectivamente los pacientes tengan accesibilidad a la vacuna en cuanto la tengamos, pero ya os digo que estamos, o sea, en camino de conseguir otra vez, porque es que esto de tener tanto éxito, pues no, vamos, nos caímos con tanto éxito, porque está bien, pero bueno, nos quedamos cortos en el cálculo, pero estamos en ello. Yo, hablando del herpes, precisamente yo tuve mala suerte porque fui en julio al centro de salud para ponerme la vacuna, porque se estaba hablando. Mi hermana, que es más joven que yo, la llamaron porque coincidió que empezara por 65. Yo tengo 3 años más, fui en julio y no me vacunaron. Pues ahora estoy con un herpes de hace un mes. Y además, ahora estoy bien, pero he estado bien mal. Y digo, hombre, yo que fui a vacunarme y voy, no me la ponen y encima lo pillo. Pero es eso, que yo creo que está bien, por lo menos a la gente que tenemos problemas de esta enfermedad, que deberían de ponerse en contacto con ellos. Sí. En cualquier caso están registrados, ¿no? Estaba comentando que sabemos el registro de los pacientes que son. En cuanto llegue, se citan primero. ¿Vale? Entonces, ayer que estuvimos en una reunión en COSENFE, que estuvimos con la consejera de Inclusión Social y estaba también el director del ICAS y el director de Dependencia. Y claro, también ahí, como todos tenemos problemas tan transversales de salud, sociales y tal, surgió en un lugar que no era, pero que se pedía que en la atención de urgencia hubiera mayor cuidado cuando va una persona inmunosuprimida, que se la aislara o que por lo menos tuviera también menos tiempo de espera. Yo no sé qué evaluación se hace, si sé que con determinadas enfermedades, sí, por ejemplo, la gente trasplantada los aíslan inmediatamente, pero no sé si en otras enfermedades o con gente de lupus que, digamos, las personas que están tomando unas medicaciones que la hacen más vulnerable, se están tomando estas medidas en urgencia. Yo hace mucho tiempo que no hago guardias de urgencias, pero te digo que cuando las hacía, ¿no? Y yo es una cosa que entiendo, pero voy a tirar una lanza en favor de mis compañeros de urgencias, es muy difícil.
es muy difícil porque realmente la asistencia en urgencias muchas veces, dentro de que hay un orden, tiende a ser un poco caótica, porque la urgencia se utiliza para todo. O sea, y cuando digo para todo es para todo. Entonces, el hecho de que todos los pacientes, cuando tienen un catarro, o sea, y esto me ha pasado a mí, o gente de, bueno, me duele una rodilla y como el traumatólogo tiene una lista de espera de 3 meses o 4 meses o 5, me voy a urgencias a que me vean. Eso es lo que hace que realmente no se puedan aislar a pacientes inmunodeprimidos porque no tenemos sitio, que la espera en horas sea muchísimo más grande de la que debería ser. Entonces yo creo que esto es una cosa en la que todos deberíamos ser un poco conscientes, o sea, que la urgencia es para lo que es para cosas urgentes. O sea, para el resto está atención primaria o especializada con sus listas de espera. Sí que es verdad que se debería crear una sala para este tipo de pacientes, pero es que por la disposición que hay en urgencias entiendo que es complejo y complicado, ¿eh? Yo puedo decir que una amiga con trasplante siempre la han puesto aparte, pero no sé si para otro tipo de personas. No lo sé, hasta donde yo sé no, pero ya te digo que hace mucho tiempo que no trabajo en urgencias. Y también voy a tirar una lanza a favor de nuestro servicio, y es que nosotros es verdad que en horario de mañana y en día laborable tenemos un busca en el que nosotros atendemos a nuestros propios pacientes. Es decir, si llega un paciente con cualquier enfermedad reumática que nosotros seguimos en la consulta porque hace un brote de lupus, porque hace un brote de una artritis reumatoide, porque hace un brote cutáneo de una vasculitis, da igual, lo vemos en el día y lo vemos nosotros, que es verdad que muchas veces es mucho más rápido, tanto para citar en consultas como para poner un tratamiento adecuado desde el principio. Puedes consultar con su médico, o sea que nosotros desde nuestro servicio creo que intentamos hacer muchas cosas cada vez más para favorecer a los pacientes. En el caso de lupus tenemos a la doctora Bejarano con la consulta de lupus de control estrecho, que llevamos, yo creo que es que era una necesidad general esa consulta. Entonces, bueno, que creo que poco a poco nosotros, en función también de las necesidades que nosotros nos vais demandando, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa que a veces los medios que tenemos son los que son y no podemos hacer más. No, sí, estamos muy contentos, pero somos ambiciosas. Aprovecho. No es una queja, es un poco. Sí, una demanda, sí, yo lo entiendo. También es verdad que estamos hablando de la corresponsabilidad, ¿no? El problema es que a la persona que le duele la rodilla no debería ir a urgencia, pero si tiene que esperar 3 meses, ¿qué hace? Sí. Es decir, estamos ante el reto de la funcionalidad de la urgencia, es un problema serio, ¿no? Claro, no voy, es decir, es muy fácil. Hay un partido de fútbol, una película entretenida, puedes ir a urgencias. Que urgencias se vacía. Cuando hay fútbol no hay nadie en urgencias. Y esto es literal. O sea, nosotros, yo me acuerdo cuando éramos residentes y hacíamos guardias, si había un partido Barça-Madrid, todo el mundo quería hacer esa guardia porque no iba nadie. Ahora, lo que no veías en esas horas lo veías después. Cuando hace bueno, la gente no va después de la playa. No es que me he caído en la playa a las 9 de la mañana y son las 10 de la noche y dices, ¿y qué te duele ahora? O sea, quiero decir que también hay que ser todos un poco corresponsables. O sea, que yo entiendo, yo siempre recuerdo una guardia de residente, 7 de la mañana. Nosotros cuando éramos residentes no librábamos las guardias, es decir, llegábamos a las 8 de la mañana del domingo a trabajar y nos íbamos a las 3, 4 de la tarde del lunes habiendo dormido 1, 2 horas o 3. O sea, que esto es una cosa que yo creo que los pacientes muchas veces no sois conscientes, pero que hemos trabajado horas ahí. Aquí está la doctora Bejarano que lo puede decir, vamos, todas las del mundo y más. Yo me acuerdo un domingo, domingo para lunes, que yo me tenía que ir a mi consulta, a pasar mi mañana de consulta. 7 de la mañana llegó un chico con un dolor de muelas. Yo había dormido 2 horas. Entonces, cuando vi el papel donde te ponía el motivo de consulta, dolor de muelas, o sea, yo me acuerdo que fui hecha un obelisco, en plan, o sea, llevo aquí desde las 8 de la mañana, he dormido 2 horas, me voy a tener que quedar hasta las 3 de la tarde y tengo que atender a esta persona por un dolor de muelas. Estaba que se tiraba por los suelos. ¿Era para ir a urgencias? Por supuesto. Porque es que el chico me lo decía, o sea, es que necesito que me pongas algo para irme a trabajar. Entonces, ¿todos los dolores de muelas son para ver en urgencias? No. ¿Ese chico tenía que ir a urgencias? Sí. Pues siempre es lo de siempre, hay que individualizar. Un dolor de rodilla, ¿todos los dolores de rodilla tienen que ir a urgencias? No. Ahora, yo tengo un dolor de rodilla que estoy que no me aguanto y necesito, pues bueno, para eso está la urgencia, pero cuando realmente hace falta. Aprovecho, a la urgencia tampoco se va a buscar recetas. No, eso es. ¿Vale? Porque también lo vemos. Sí. Recordad que no os tenéis por qué quedar sin medicación. Con receta electrónica podéis ir a buscar la medicación 5 días antes que se acabe. Acordaros del -5 siempre, ¿vale? No apuréis y apuréis, porque al final también están en urgencias. Hola, buena tarde a todas y antes que nada, si me lo permiten,
felicitar al DEC por ser tan solidario y llegar a donde muchas veces no llega la administración. O sea que felicidades por ello, felicidades también a las personas. Bueno, a las personas que tienen esta dificultad, ¿no? Entre comillas, son unas valientes, de verdad, felicidades por ello y felicidades por estar aquí esta tarde y sobrevivir, ¿no? Porque la verdad que tiene que ser durísimo. Yo no la padezco y yo creo que lo siento de esa manera. Genial toda la tarde y todas las exposiciones que han hecho. Pero he hecho en falta algo como muy importante. Han hecho mucho hincapié en el tema de la adherencia, ¿no? Y están centrando todo lo que es la enfermedad en lo que es un aspecto biológico de la misma, ¿no? Comentaste antes que, por supuesto, la salud mental yo creo que nos acompaña en todos los aspectos de la vida y yo me imagino que todos ustedes necesitarían, aparte de las medicaciones mágicas que nos ayudan a sobrevivir, ese apoyo también en salud mental y con esos compañeros fantásticos que tenemos en psicología y en psiquiatría, muy poquitos por cierto, y bueno, pues era una lanza al servicio canario al servicio canario no porque yo soy canaria, al servicio de salud de Cantabria, de que por favor aumenten las plazas de salud mental y que puedan apoyar por favor, a todas y a todos nosotros que así lo necesitamos. Estábamos hablando de la adherencia y la adherencia, porque me estaba sintiendo ya como hasta culpable, ¿no? Como, Dios mío, si yo fuera la que me tuviera que tomar la medicación, yo tengo la culpa, no soy corresponsable, no soy adherente, no soy, ¿no? Y sí es verdad que si no tienes una sintomatología, que tengas un padecimiento que lo necesites sobre la marcha, pues te olvidas, porque te quieres olvidar también de la enfermedad, ¿no? Con lo cual, importantísimo el tener ese apoyo psicológico, en este caso, ¿no? Y gracias simplemente por escucharme. Hemos sido unos noveleros los dos por venirnos hoy a verlos a ustedes y nada, felicidades de verdad también a las compañeras también de Valdesillas, que son compañeros fantásticos. Gracias y buena tarde. Bueno, pues yo quería participar porque parece como que me han estado sacando a bailar todo el rato. Entonces, represento a la Concejalía de Salud y, bueno, pues de entrada quiero prestar, como ya sabe, aunque está un poco enfadada Lourdes, porque tenemos conversaciones pendientes, pero bueno, que nuestro apoyo, como ha dicho la alcaldesa, pues viene siendo ya desde hace mucho tiempo. Y además, recientemente hemos tenido también conversaciones con Maribel desde Salud Pública, pues para colaborar también en todas aquellas iniciativas que sean pues también de prevención y promoción, que es un poco el ámbito competencial nuestro. Así que nosotros también, pues bueno, en ese sentido, que no sea que no podamos asumir o abarcar, pues también estamos abiertos. Como además soy enfermera, pues quiero romper una lanza también a favor de las enfermeras. Vamos a romper lanzas. Entonces me gusta mucho, porque ya me lo hizo llegar en la entrevista cuando nos estuvimos reunidos, que ella echaba en falta efectivamente pues esa enfermera de consulta responsable, llamémosla enfermera de práctica avanzada o enfermera referente o enfermera gestora de casos o lo que sea. Y me resulta un poco llamativo y me hiere un poco que siempre seamos tan invisibles para los pacientes y que seamos tan invisibles para las asociaciones y que seamos tan invisibles para el resto, ¿no?, de participantes en el proceso. Porque las enfermeras nos implicamos mucho, porque mantenemos un compromiso firme con los pacientes, porque seríamos buenas mediadoras, no solo entre esa comunicación y accesibilidad entre los médicos y los pacientes. Quiero decir que los médicos muchas veces no tienen tiempo para todo, ¿no?, para tratar a todos los pacientes con el tiempo debido, etcétera, etcétera. Y sí que muchas de las cuestiones de control y seguimiento pues serían responsabilidad de la enfermera. En otras especialidades lo hay, y a mí en un tiempo que me tocó en otra vida, pues luché mucho por las enfermeras gestoras de casos.
¿no? Y en algunos, ahora no recuerdo las áreas, pues tuvo bastante éxito. En reumatología tenéis una enfermera. Sí. Esa la puse yo. Pues yo soy bueno, yo soy enfermera antes que médico, Lo entonces... sé, por eso más que yo también desde el principio. Vamos, yo soy y seré siempre fiel defensora de las enfermeras porque a mí Sí. enfermería es una profesión que siempre me ha gustado mucho. Nosotros tenemos una enfermera que es maravillosa, o sea, gestiona muchísimas de estas cosas, o sea, explica fenomenal la medicación, mira analíticas, llama a los pacientes, nos resuelve dudas. Lo que pasa que sí que es verdad que una enfermera para toda la cantidad de pacientes que tenemos en Bueno, reumatología... ese era el foco, ese era el pues a foco, ese era veces- donde quería poner. Quiero decir que en aquel momento cuando, bueno, pues en aquel momento González Gay insistió y me pidió y efectivamente pues yo lo veía y aposté por enfermeras en consultas, pero para gestionar pacientes, para gestionar cuidados, para gestionar la prevención, Eso la es. educación sanitaria, el seguimiento del control, etcétera. Igual que las hay en ostomías, igual que las hay en algunas otras consultas endocrina, en temáticas todo. que impulsamos. Eso es. Y sé que además la enfermera resultó interesante, muy aprovechada y que está haciendo muchas cosas. Muchísimas. Pero justamente a donde quería llegar era ahí, a que donde tenemos que reivindicar es que haya alguna más. O sea, no vengo a reivindicar desde el que no me toca, pero sí que la reivindicación también cara a los pacientes y desde vuestro ámbito, pues sería un poco eso, reivindicar la enfermera que ayuda a cumplimentar pues ese papel, porque el servicio es enorme, el seguimiento que se hace con los pacientes es tremendo, que además lo personalizáis a través de un busca, porque yo tengo también conocidos que efectivamente pueden llamar por la tarde o a la hora que sea y siempre hay alguien detrás del teléfono. Bueno, pues esas consultas telefónicas que también decías antes, telemáticas, pues que también. Entonces, que la reivindicación también pasa por ahí, en esta rotura de lanza, de lanza que me toca, pues que yo creo que también cubriría muchas necesidades que tienen los pacientes en este y en otros ámbitos. Gracias. Bueno, creo que no va a haber más preguntas, pero nos queda un vídeo, ¿no, Flora? Fredo, ¿nos puedes poner el vídeo? Vale, van a cortar la transmisión por streaming. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar, pero este vídeo solo lo podemos ver en privado aquí.